Buenos días a todos. No mentía Fernando cuando decía que esto podía ser intenso. Voy a intentar que sea lo más accesible posible, pero bueno, creo que la manera en la que está estructurado el programa, pues intentará que tengáis un poco un panel mental de todos los factores que pueden influir para que nuestra página web, pues bueno, esté más arriba en Google o directamente que esté visible. Los programas, perdón, los objetivos, voy a apartarme aquí un poco el chat. Los objetivos, como digo, de estas 4 horas, pues por tenerlos siempre muy presentes es todos los puntos que influyen en el posicionamiento, que a partir de ahora nos referiremos a ellos como los factores. Todas las acciones que podemos llevar a cabo, bueno, o una gran parte de ellas, o saber que existen, evidentemente nos va a dar tiempo a practicar con ellas, pero bueno, de tener esas ideas y esas pistas e incluso trucos, ¿vale? Encontrar las palabras clave, que seguramente quizás es el término relacionado con el SEO con el que estamos más familiarizados, ¿verdad? ¿Cuáles son las palabras clave de tu negocio? ¿Con qué palabras clave me quiero posicionar en Google? Y bueno, y también pues conoceremos algunas herramientas online, nos dará tiempo pues a meternos un poco, a familiarizarnos quizá con la interfaz de algunas herramientas. Y herramientas hay muchísimas, pues bueno, intentaremos ver alguna de las principales y bueno, quedarnos más o menos eso, familiarizarnos con ellas y cómo nos pueden ayudar para que nuestra web pues bueno, esté más arriba en Google o en primeras posiciones. Así que entramos en faena y claro, hay que empezar directamente para saber por qué estamos aquí, qué es el SEO. Pues bueno, pues el SEO básicamente, así si lo tuviéramos que plasmar visualmente, pues el SEO pues son los resultados, va a influir en los resultados de búsqueda orgánicos, es decir, por los que no pagamos, todo el trabajo que podemos hacer fuera y dentro de nuestra página web, pues va a influir en las páginas de resultados de búsqueda de Google. Esto sería dentro de los resultados de Google, pues esto sería lo que influirían con estrategias SEO y esto sería el SEP, que es lo que no vamos a ver porque esto se refiere más a la publicidad digital. En este caso, pues sería en Google Ads. También tiene su propio posicionamiento, puedes optimizar tus anuncios y tus anuncios aparecerán más arriba que los competidores. En este caso, no hablamos de anuncios, sino hablamos de estrategias por las que no tenemos que pagar en principio nada, salvo las herramientas. Si queremos utilizar herramientas para monitorizar posiciones, si queremos utilizar otro tipo de herramientas que nos faciliten el trabajo, pero en principio con nuestras capacidades y nuestra formación podríamos llevar a cabo una buena estrategia SEO sin que fuera necesario invertir ni un euro. El error común siempre es pensar que hacer SEO es directamente conseguir que mi página sea el resultado número 1 de Google. Bueno, pues eso sería mejor definir el SEO como que es trabajar dentro y fuera de una página para mejorar la visibilidad en las páginas de resultados de los diferentes buscadores. Esto sería una definición un poco más certera, pero si podemos afinar un poco más, pues llevarlo la definición un poco más avanzada sería trabajar la optimización dentro y fuera de una web de acuerdo a los últimos cambios en los algoritmos de los buscadores. Esto es importante. Google cada X tiempo pues pone en marcha nuevos cánones de los que hay que estar pendientes de ellos pues, que van a influir sí o sí en nuestra página, en nuestro posicionamiento. Bueno, pues hay que saber ahora Google qué es lo que premia y qué es lo que castiga. Seguramente muchos recordaréis hace 10 años o incluso un poco menos, cuando aterrizábamos en páginas en las que no encontrábamos lo que buscábamos, sino que encontrábamos al pie de esas páginas todo tipo de palabras clave seguidas para conseguir posicionar esa página web. Bueno, pues desde hace ya bastante tiempo esa práctica se castigó y es imposible seguramente encontrar ya ese tipo de páginas en la primera página de Google. Y para seguir la definición, para que sea rastreable e indexado correctamente. Es decir, si tenemos nuestra página muy bien trabajada a nivel de contenidos, pero no se lo hemos dicho a Google, pues evidentemente Google no nos va a tener en cuenta y no va a poder rastrear nuestra página web para indagar, ver las tripas de nuestra web
y añadirla a su base de datos y así ofrecer en nanosegundos nuestra página a los posibles clientes que estén buscando contenidos relacionados. Y para terminar con la definición, para los motores de búsqueda y conseguir la relevancia suficiente para que las páginas, en plural, no solo la página principal, sino que podemos incluso estar posicionados mejor por páginas secundarias. Imaginad pues un despacho de abogados, pues igual está posicionado como el número 1 como derecho penal, pero como despacho de abogados pues está en la página 3, pues puede ser perfectamente. O sea, no hay que visualizar siempre la página de inicio como la página que hay que posicionar. Evidentemente siempre va a influir, pero puede ser que por un servicio estemos mejor posicionados que por otros. Y para que sean mostradas en las primeras posiciones de los resultados de los buscadores. Bueno, pues esta definición que sería quizá la más técnica, la más universal, yo siempre le añado la postilla que es de mis potenciales clientes. Y si yo estoy vendiendo aceites pues de coche, pues poco me importará estar el número 1 posicionado para aceites para aceites corporales, por ejemplo, aceite para la cara, aceite para las manos. No, pues me importará estar posicionado incluso en el top 5 de aceites para coches más que en la posición número 1 para aceites corporales. Ya digo, es un ejemplo súper muy descarado, pero bueno, que nos quedemos con eso. Aparecer para quien queremos aparecer. Esta es una de las últimas gráficas, creo que esta es de 2019, pero bueno, al final, cabo, lo que viene a representar es lo que todo el mundo sabemos, que al final el 99% de los clics se realizan en primera página. Si no estamos en primera página, pues eh, mal nos va a ir a corto plazo. Al final el SEO es una estrategia que necesita muchos meses, ¿vale? No por hacer todo lo que hagamos, todo lo que podamos dar en este curso o en cursos más avanzados o con estrategias muchísimo más avanzadas, aunque pongamos todas ellas en práctica, no quiere decir que a la semana siguiente vamos a estar en primera página de Google. No, pueden pasar, bueno, y pasan muchos meses hasta que se empiezan a ver los resultados. Por eso la importancia de entender todos los factores que implica el SEO, porque los resultados los vamos a ver a largo plazo, nunca a corto plazo. Y bueno, el 60% que pulsan directamente en el primer resultado. Esto es muy exagerado, pero es verdad. Al final, si todos fuéramos conscientes de nuestra propia navegación en Google, nos daríamos cuenta de que rara vez hacemos scroll o vamos ya directamente a la segunda página. Cada vez Google acierta más en sus predicciones, en nuestras intenciones de búsqueda, y al final, pues, donde picamos siempre es en los primeros 2, 3 resultados como mucho. Y un comentario que se dice mucho en el SEO es que la segunda página de Google es el mejor lugar pues para esconder un cadáver. En segunda página, vamos, yo no recuerdo la vez que he terminado accediendo a segunda página de Google cuando tenía claro lo que estaba buscando. O otra cosa es si estamos, imagínate, haciendo una prospección de mercado, pues evidentemente sí que vas a segunda, tercera página, si estás investigando competidores, si estás mirando tendencias, si no tienes una búsqueda de navegación bastante clara, tú estás navegando de una manera muy informal, pues seguramente sí, pero cuando hay una motivación, vamos a decirlo, transaccional, si tú quieres comprar algo, difícilmente vas a ir más allá de la segunda página. Bueno, son datos que, como digo, los tenemos todos ya muy interiorizados, pero que hay que incidir en ellos y hay que subrayarlos. Estar en primera posición pues significa más visibilidad, mayor reputación, ser también el líder o referencia. Al final y al cabo es con lo que nos quedamos. Si esta página está en primera posición, por algo será. Si estoy buscando un despacho de abogados, pues seguramente sea, aunque seguramente no puede que sea así directamente, pero interiormente sí que pensamos que el que está en primera posición es mejor que el que está en cuarta, quinta, sexta o séptima posición, seguramente. Y también mayores ventas, evidentemente. Cuando una tienda online pues tiene mayores ventas, pues tiene mayores interacciones en su propia página web, pues todo eso influye en que una tienda online esté más arriba o más abajo. Como decía, vamos a dividir el programa pues, en dos grandes bloques al final, ¿vale? Lo que es el SEO on page y el SEO off page. Hoy vamos a empezar por el SEO off page, es decir, lo que hago fuera de mi web. Vemos que hay dos
dos grandes bloques de factores y todos ellos hay que manejarlos. Una de las errores quizá más extendidos es siempre centrarnos en el SEO on-page, es decir, todo lo que hago dentro de mi página web, que si los títulos, que si cuidar las imágenes, procurar que mi web sea súper rápida, cómo divido los contenidos, qué palabras clave utilizo. Todo eso es donde siempre todo tipo de emprendedores, de negocios y demás, cuando empiezan a hacer su estrategia SEO, es donde principalmente se centran. Pero ya digo, en los factores off-page, que siempre son los que dejamos tardos, son igualmente importantes y es con lo que hoy me quedaría muy contento si nos diera tiempo a ver todos ellos, ¿vale? Son muchas acciones posibles, muchos factores, así que nos ponemos con ello. Esta es una tabla periódica de los factores SEO general, ¿vale? No me voy a detener en ella, pero bueno, aquí la tendréis. Este tipo de tabla es muy extendida, es muy universal. Si ponéis tabla periódica SEO, tanto en español o en inglés en Google Imágenes, vais a encontrar esta misma tabla y al final de esta tabla es una representación muy visual de ver qué tipo de factores influyen más y qué tipo de factores influyen menos, incluso qué tipo de factores, qué tipo de características castigan en vez de premiar a nuestra página web. Todos ellos es mi objetivo que los veamos, aunque sean las nociones básicas o entender qué significan todos ellos, ¿vale? Los fundamentos, seguimos con los fundamentos. ¿Cómo funciona Google? Bueno, pues al final Google, un error que ya no es más no pertenece quizá al ámbito de los que intentan beneficiarse del SEO, es decir, el cliente final o nuestro propio negocio, sino es un error más de mi sector que no está hecho para nosotros. Yo soy SEO, pues bueno, el Google no está hecho pensando en mí, lo hace pensando en el cliente final, en quien está buscando un producto, en quien está buscando un servicio. Y si Google cambia, pues bueno, los resultados cambian. En este caso es el algoritmo. Si Google cambia el algoritmo, pues los resultados cambian, varían, fluctúan y al final debemos responder a ellos enseguida y veremos qué factores hay que tener en cuenta, qué herramientas también nos van a decir, oye, echarle un ojo de vez en cuando a esta página web que nos va a identificar cuándo Google está pensando en implementar cambios fuertes y qué tipo de cambios pueden ser. Al final, cómo funciona Google es directamente tenemos una necesidad, de una necesidad nace una intención de búsqueda, de esa intención de búsqueda al final, la manera de expresarse es a través de términos de búsqueda o directamente palabras clave. Google pone en marcha su algoritmo, al final de la página de resultados de búsqueda de Google siempre hay algún resultado que nos llama más la atención que otros. En ese resultado es en el que hacemos clic y al final donde aterrizamos es en una página en la que cumplimos el objetivo seguramente de esa página en la que hemos aterrizado. Pues por poner un ejemplo, lo mismo sería, imaginad que quiero hacer un regalo romántico a mi pareja, pues bueno, ya tengo mi intención de búsqueda es buscar regalos románticos. ¿Y cómo lo busco en Google? Pues regalos románticos para mujer, para novia o para marido. Bueno, aquí Google entra en funcionamiento su algoritmo, cataloga todas las cientos, miles de páginas web que tiene catalogadas con esas palabras clave, por esos términos de búsqueda, y al final hay un resultado que nos llama más la atención que otros, porque nos llama más a la acción. Pues imaginaos una página que es regala flores a domicilio, el mejor regalo romántico. Pues esta quizá, que es un resultado que es la posición número 1, la posición 2 o la posición 3, es en la que hacemos clic y al final el objetivo que cumplimos es comprar en la tienda de flores online, que es la que ha trabajado este SEO. Ha trabajado pues el título de que esa página donde vende flores incluía las palabras clave regalo romántico. Pues bueno, pues ese al final es el funcionamiento básico de Google, del SEO. ¿Cómo funciona Google de una manera más técnica? Pues al final todo empieza con una primera fase que es el rastreo de Google. Es lo que se llama el crawling. Tenemos aquí la araña de Google, que es el robot de Google, que va inspeccionando todas las páginas, se mete en los entresijos de todas ellas, tiene un tiempo determinado que dedicar para todas esas páginas que tenemos en nuestro sitio web.
Por eso hay que optimizar tanto en una página web, pues para que esos milisegundos que dedica Google a rastrear nuestra web se centre donde queremos que se centre. Dicho de otra manera, pues, cómo lo hace? Pues directamente este robot, cada X tiempo, visita nuestra web durante pues X segundos. Al final, si tenemos un contenido de más calidad y un contenido más actualizado, evidentemente Google también va a pasar más periódicamente por nuestra web. Evidentemente Google siempre va a estar más al tanto de blogs de noticias perdón, sí, bueno, de blogs de noticias me refiero en cuanto a las secciones de, todos habréis visto, páginas de empresas pues que tienen su blog. El blog, además de posicionar contenidos, también es la manera de decirle a Google, oye, mira, estoy cada semana publicando un artículo. Google ya va a estar al tanto de pasar al menos una vez a la semana por esa página web pues para identificar novedades. Ahí está básicamente la justificación real de por qué es importante tener un blog o un plan de contenidos para desarrollar en un blog. Es vital también tener en cuenta a estas alturas el concepto de sostenibilidad. ¿Vale? Son muchos los negocios que dicen, sí, sí, me voy a hacer un blog y voy a empezar aquí a escribir todas las semanas, voy a escribir un artículo pues para que posicionarme o para ayudar al posicionamiento en página web. Aquí hay que sentarse y pensar claramente, ¿en realidad tienes contenidos reales, factibles para realizar una vez a la semana? Piénsalo bien. Primero siéntate, haz un plan de contenidos, identifica los temas de los que puedes hablar intenta crear artículos ejemplo y, bueno, vemos si para 2 o 3 meses vista tienes artículos que puedan ser interesantes para ayudar a tu optimización. Si vas a empezar muy fuerte y al cabo de 2 meses vas a empezar a escribir, en vez de una vez a la semana, vas a empezar a escribir una vez al mes, a Google ya le estás diciendo también que, oye, mi página web ya no es tan actualizada. No hace falta que vengas tanto por mi página web, que no cambia tanto. Pues con eso me quiero quedar con el concepto de sostenibilidad, ¿vale? En cuanto a en cuanto a la actualización de los contenidos de nuestra página web. Aquí me pregunta Tamara que si rastrea Instagram. Veremos que es uno de los factores, el de las redes sociales, que hasta qué punto puede influir o no en el posicionamiento. Efectivamente, ese sería un factor off-page. Ahora mismo estamos empezaremos con los factores off-page y evidentemente Instagram, Facebook, Twitter son factores que hay que tener en cuenta. Como lo veremos más adelante, pues no te preocupes que lo veremos. Y como decía, pues el rastreo de Google, pues también, además de la calidad y que está actualizada, pues también si tenemos unos contenidos muy organizados y que generan interés, pues al final incurrimos en una navegación de usuario que al final está diciendo a Google, oye, mira, este usuario ha entrado por esta página, pero luego resulta que se ha quedado aquí un minuto leyendo, luego ha hecho clic y ha ido a otra página, se ha pegado otro minuto leyendo, ha hecho clic en esta otra página y ha seguido así. Al final todo eso Google, todas esas métricas las sabe. Nosotros podremos hacer también esas herramientas e identificar todos los datos que tiene Google, pero Google por defecto lo va a leer. Ahora, si nosotros queremos saber qué es lo que sabe Google de nosotros, pues veremos que está Google Analytics y Google Search Console, que nos meteremos en ellos para que veáis también hasta qué punto pues podemos saber lo que Google sabe ya de por sí, por defecto de nuestra web. Es importante pues que además si aquí tenemos, por ejemplo, una página web, esta es el factor, el front page que se llama, es decir, cómo se ve nuestra página web cuando entramos en ella y esto es el código fuente. Este código al final es realmente lo que importa. Estos son las tripas, esto es el matrix de nuestra página web. Si hacemos clic derecho en nuestro navegador en todas las páginas web, veremos que nos da la opción de ver información detallada o ver código fuente. Pues esto realmente es lo que lee Google. Google no lee esto. Google lo que lee es esto. Por eso tener unas páginas web que estén muy optimizadas en cuanto a código, que no pesen mucho, que sean rápidas de leer, pues se refiere básicamente a esto, que no haya un código sucio, sino que sea muy limpio. Pues oye, el título de mi imagen está aquí, el enlace al que va a parar está también aquí, pues esto es lo que realmente rastrea Google, no esto.
¿Se puede controlar? Pues evidentemente, claro que se puede controlar hasta qué punto Google crawlea, rastrea nuestra página web. La herramienta Google Search Console, que la tengo aquí además abierta, para que veáis dónde está. A ver, ¿veis? Me he metido en la herramienta Google Search Console. Es un panel muy sencillito, hay que simplemente pues te registras y la manera de integrar esta herramienta en nuestra página web son pasos guiados, te dice sube este código a tu página web o sube este archivo a esta página web y dale a validar. Entonces la herramienta se encarga de buscar ese archivo, confirmas tú que eres el propietario de esa web y ya está, no te tienes que preocupar de más. Y en esta herramienta, pues vemos evidentemente cómo en el apartado de cobertura es donde Google me está diciendo si ha encontrado errores, si el robot de Google ha encontrado errores, qué número bueno, si encuentra errores, pues aquí también saldrían también los detalles de ese tipo de errores. Aquí en este apartado de sitemap, al final es el mapa web. Aquí subiríamos nuestra mapa web y aquí me dice, oye, el estado es correcto. La última vez que he visitado tu web o tu mapa para ver si había novedades ha sido el 2 de octubre. Pues fijaos que son datos que ya tenemos en cuenta. Decir, oye, pues hace 5 días, estamos a 7 de octubre, hace 5 días que Google sí o sí visitó mi página web. Para ser una página de negocio que no tiene blog, me parece que es un dato bastante importante. Quiere decir que tenemos contenidos muy importantes. En este caso es una academia de formación, pero claro, como cada mes se actualizan los cursos, no todos los cursos no todos los meses, perdón, hay los mismos cursos que los meses anteriores, pues evidentemente los contenidos se actualizan. Por eso Google también está al tanto y ya prevé que por lo menos a principios de mes se tiene que meter para ver todas las novedades. Pues quedaos con esta herramienta que es clave para ver hasta qué punto Google conoce o hasta qué punto rastrea Google nuestra página web. Seguimos por aquí. Dentro de nuestro alojamiento también veremos que existe un archivo de texto, ¿vale? Que se queda con el bloc de notas tal cual, que se llama robots.txt. Este es un archivo que si no lo vemos en nuestro hosting lo podemos crear. Y aquí os he dejado directamente pues, un poco de pista de cómo funciona este bloc de notas, ¿vale? Simplemente con que tú imaginad que yo aquí quiero decirle al robot de Google, al user, a la gente del buscador, al Google Bot, le quiero decir, oye, yo quiero que rastrees toda mi página web, pero que no rastrees ni mis fotos ni mis PDFs. Pues bueno, es copiar y pegar esto tal cual en un bloc de notas, guardarlo como robots.txt y subirlo a la raíz principal de nuestra página web. Y ya está, y a funcionar, ¿vale? No os tenéis que preocupar de nada más. Aquí os he dejado muchas más pistas de este archivo que, como digo, quizás es un poco de SEO ya más técnico, pero bueno, siendo técnico es de las primeras fases que hay que realizar para favorecer ese rastreo o esa indexabilidad de nuestra página web. Igual que aquí he puesto yo, por ejemplo, que quiero que Google no entre ni en nuestro directorio de fotos ni en nuestros PDFs, no quiero que pierda tiempo rastreando ese tipo de contenidos, quiero que su valioso tiempo lo dedique a rastrear otro tipo de contenidos, pues puedo añadirle también, oye, no rastrees ni la página de política de privacidad, ni la de aviso legal, ni política de cookies. Al final son todos milisegundos que cuentan. El tiempo que está perdiendo rastreando esa página web es seguramente tiempo que no está dedicando pues a rastrear una categoría de productos de nuestra tienda online, ¿vale? Que quedaos con este concepto del robots.txt. Y aquí también incluso os he dejado donde se sube también la misma herramienta de Google Search Console. Una vez que la has subido tú en tu raíz a través de tu hosting, pues directamente aquí en la sección de rastreo de Google Search Console, si hacemos clic en probar robots.txt, nos dirá si está todo correcto, si lo encuentra, si no lo encuentra y ya está. No tiene ningún tipo de pérdida. Un segundo que voy a dedicar tiempo a las preguntas.
¿En qué te basas para saber que es interesante la visita de Google? ¿En qué te basas para saber que es interesante la visita de Google? Bueno, sí, que entiendo que te refieres a identificar si la visita que nos ha llegado puede ser un cliente potencial o es simplemente de que ha llegado por accidente, ¿no? Si dijéramos, pues bueno, eso lo veremos en el tipo de permanencia, por ejemplo. Si imaginad que tú tienes tu página web y tiene una tasa de rebote, que luego veremos qué es lo que es, del 80%, pues evidentemente esa visita ha sido muy poco trascendente para nuestro negocio. En cambio, si tenemos una página web con una tasa de rebote, que luego veremos lo que es, que bueno, lo dice su propio concepto, es entrar, ver dónde has aterrizado y te vuelves para atrás. Eso es rebotar. Pues si tenemos una tasa de rebote del 20%, pues quiere decir que nuestro negocio está bien dirigido, nuestra web está bien dirigida a nuestro público potencial. Luego veremos a través de Google Analytics el comportamiento de la mayoría de esas visitas. Si vemos que la gente se comporta o tiene una navegación y navega por donde queremos que vaya para terminar convirtiendo en compras o solicitando información, pues evidentemente estaremos haciendo una buena tarea. Si vemos que la gente va a la página de inicio y aunque se pegue un minuto en la página de inicio, se vuelve a ir por donde ha venido, pues estamos fallando el tiro, estamos fallando en las llamadas a la acción, en quizá la rapidez del sitio. Por eso es importante tener en cuenta todos los factores que estamos viendo. ¿Con qué plugin de WordPress controlas el robots.txt? Aquí está el enlace, ¿vale? Creo que luego este PowerPoint es compartido. No sé si Fernando estás por ahí, me puedes confirmar. Pero bueno, Compartimos, en principio todavía ayer no hemos compartido la de ayer, pero bueno, en principio cuando lo tenemos lo reenviamos a toda la vale, lista. pues aquí esto es un clicable, ¿vale? Y es un plugin de WordPress pues para configurar este factor, el de robots. Por esto del robot deberá hacer un especialista. No necesariamente, ya digo, si bien es un factor técnico, por cuando hablo aquí de cosas que hay que escribir así un poco raras, entiendo que puede asustar a la gente, pero ya digo, es un bloc de notas, creamos en nuestro Windows, clic derecho, crear bloc de notas, copiamos y si copiamos y pegamos esto tal cual, veremos que hay evidentemente muchas líneas de código que se pueden añadir. Por eso, si contamos con un plugin que nos va a guiar paso a paso, es mucho más fácil. Un especialista lo va a hacer muchísimo mejor seguramente, va a saber qué es dónde hay que poner el foco, qué queremos desactivar, o dónde queremos poner el foco de este archivo, pero que yo recomendaría simplemente fijaros que este bloc de notas no ponga dishallow y esto esté vacío, por ejemplo. Si ponemos esto que está vacío, le estamos diciendo que no rastre nuestra web. Si ponemos simplemente user agent Googlebot, le estamos diciendo que entre Googlebot y que entre hasta las tripas, ¿vale? Quedaros simplemente con que este factor es importante tenerlo en cuenta y si hay plugins además en este caso de WordPress que al final cabo es seguramente la plataforma quizá más universal para crear nuestro negocio, pues ya está. Si os parece, voy a seguir un poco más adelante, ¿vale? Y luego pues ya me puedo centrar un poco más en las preguntas, aunque sea de tanto de esta herramienta como tanto de este factor como de los otros, ¿vale? No me quiero detener mucho más en esto. Cuando Google indexa la información, ¿qué significa? Pues bueno, que Google ya tiene una idea de qué va tu web, que si es una empresa física, si es una empresa online, si es un blog, si es un directorio, si es una tienda, si ofreces servicios en Zaragoza o los ofreces en Sevilla, o sea, tu geolocalización, pues todo eso es lo que Google indexa. Todos los contenidos que al final conforman tu página web pasan a formar parte de la base de datos de Google. Al final, pues los muestra según los términos de búsqueda que ha utilizado el usuario, tanto uno como otro. Aquí he puesto un ejemplo muy clarificador. Si tú pones calamares picantes en Google, entiende Google que quizás estás buscando seguramente más recetas
que sitios donde se venden calamares picantes. En cambio, si tú pones calamares picantes Zaragoza, calamares picantes Madrid, te van a salir locales, te van a salir bares, te van a salir restaurantes, no te van a salir recetas. Pues eso es lo que quiero que entendáis, que hasta qué punto Google identifica nuestros términos de búsqueda como la intención que escondemos detrás de ellas. El algoritmo de Google es, al final, como decía al principio, lo que hay que tener muy en cuenta. ¿En qué algoritmo nos encontramos? Pues bueno, Google de vez en cuando va aplicando sus cambios y un algoritmo no sustituye a otro, sino que muchas veces son complementarios. Los principales, pues está el Google Panda, que es el algoritmo de calidad, que es el que premia la originalidad, la naturalidad con la que escribimos los contenidos, es decir, no dilapidar palabras clave una detrás de otra, sino dar un poco más de contexto. Esto del contexto es un punto fuerte que este año es donde quizá está haciendo más hincapié, ¿vale? No por, antes le comentaba a Fernando, antes de empezar el- la ponencia, que quizá hace un año si tú tenías una charcutería online y no utilizabas la palabra charcutería, era imposible aparecer en búsquedas de charcutería. En cambio ahora es más factible aparecer, aunque no nombres la palabra charcutería, pero sí que estás nombrando carne, conejo, carne fresca o comprar carne. Pues aunque no nombres la palabra charcutería, es más fácil aparecer ahora que quizá hace un año, simplemente por contexto. Otro algoritmo importante que complementa al anterior es el Penguin, que es el algoritmo de los enlaces, es decir, cuántos enlaces recibimos, si son de calidad o si no son de calidad, pero luego nos detenemos un poco más en ello. Y el Colibri, que es el algoritmo de las respuestas rápidas, ¿verdad? Cada vez que escribimos algo, todos hemos visto que cada vez Google directamente nos ofrece ya la pregunta y la respuesta en un desplegable, ¿verdad? Pues eso, que a los negocios habría que ver hasta qué punto nos compensa o no que dar la respuesta al usuario sin que visite nuestra página web, hasta qué punto eso pues, nos viene bien o nos viene mal, hasta qué punto la gente hace clic en ver más o ver la fuente y aterrizar en nuestra página web si Google ya de por sí, ya de por defecto le ofrece la respuesta que está buscando. Pues bueno, esto es una cosa que es un poco controvertida ahora mismo, pero bueno, que tengamos en cuenta que si ofrecemos respuestas rápidas, si ofrecemos respuestas a preguntas, si hacemos encabezamientos con preguntas y luego un texto de respuesta, vamos a aparecer, tenemos más posibilidades de aparecer en los primeros resultados de búsqueda de Google que si no ofrecemos ese tipo de contenidos. Es decir, si ofrecemos directamente un bloque de texto enorme en el que no quedan claras las preguntas a las que da respuesta o las preguntas o reflexiones, si no destacamos con títulos, no dividimos bien nuestro contenido, pues evidentemente Google no va a tener muy claro dónde se corta el texto, qué tipo de párrafo hace referencia a complementa una respuesta a según qué pregunta o complementa a otra. Por eso es importante lo que decía antes en cuanto a la organización de los contenidos. Veremos en el SEO on page mañana cómo se estructuran ese tipo de contenidos y cómo tenerlos en cuenta, ¿vale? Como decía, Google realiza unos 500 cambios al año. O sea, no hay que asustarse, suelen ser siempre cambios muy menores, pero en una página como esta, en SEMrush Sensor, hago clic aquí, os daréis cuenta de que está en España, pues la volatilidad con la que nuestra web pues, puede estar más arriba o más abajo según los últimos cambios de Google. Es muy fácil obsesionarse con esta métrica, ¿vale? No hay que obsesionarse tanto. Ahora, por ejemplo, sí que te dice que tal día como hoy, que los resultados de Google están temblando, que está viendo, eso quiere decir que Google está tocando algo, ya os digo. Principalmente lo que está tocando desde hace bastante tiempo es las búsquedas por contexto. Pues bueno, aquí vemos la volatilidad, que quizá puede haber días en los que incluso pueda haber un cambio de posición de 5 o 6 puestos en los resultados de búsqueda de Google. Bueno, pues simplemente tener en cuenta
este tipo de factores incluso por sectores y no para todos los sectores afecta igual la volatilidad. Pues en el sector inmobiliario, que quizá es un sector que es más pausado, que no hay tanta renovación de stock, evidentemente, ni tantos cambios de productos en las webs que son directorios de inmobiliaria, pues evidentemente afectan menos. Pero hay otro tipo de tiendas pues que sí que afectan más, pues por lo que sea, pues por todos los cambios que está llevando a cabo Google en su algoritmo. Y empezamos ya directamente a enumerar uno a uno todos los factores que tienen que ver con, con lo que viene a lo que puede optimizar nuestra página web fuera de nuestra página web, es decir, lo que no hacemos nosotros y depende 100% de nuestro trabajo. Todos los factores off-page, evidentemente nosotros tenemos que llevar la iniciativa pues, para que se desarrollen, pero no todos ellos van a depender 100% de nosotros. Si yo pongo en mi página web tienda de zapatos José Antonio, pues ese texto lo he escrito yo, he puesto ese texto donde quiero que esté, he puesto la imagen que he elegido yo. Todos esos factores son factores on-page que veremos mañana, pero evidentemente si yo tengo mi página web y pasa 3, 6 meses y voy creando páginas y demás, al final hay un momento en el que ya pierdo un poco la noción de si mi página web en su conjunto empieza a tener autoridad o no la tiene. Y no porque yo haya dejado de perder el control sobre qué contenidos publico en mi página web, sino porque quien audita mi página web es quien decide, pues, según sus directrices, según sus cánones, hasta qué punto mi página web es interesante o deja de serlo para los resultados de búsqueda. En este caso, la autoridad, que se puede dividir en autoridad de dominio y autoridad de página, al final es simplemente la suma de la calidad y la credibilidad del contenido. Si lo tuviéramos que resumir, lo resumiríamos así. Si yo tengo una página web en la que está bastante cuidada en calidad, cuando hablo de calidad, pues me refiero a originalidad de los textos, a maquetación, a rapidez. Es quizá el factor, pues por eso es el factor número 1, porque es la suma de todos los factores que veremos a continuación. Pues al final la autoridad de dominio es toda la suma de todas las autoridades de las páginas que conforman mi sitio web. Eh, por definición, este concepto es un concepto desarrollado por Moz, que es una herramienta externa. No es de Google, sino que este factor pues llama la atención porque no lo empezó a medir Google, sino que lo mide y lo sigue midiendo esta herramienta que es de pago, evidentemente, pero que sí que podemos utilizar para saber hasta qué punto pues, una página tiene autoridad dentro de su sector y hasta qué punto es referente respecto a su competencia. Si yo pongo aquí, por ejemplo, voy a poner marca.com. A ver, bueno, incluso ahora se ha convertido de pago directamente. A ver si me deja... bueno, no, pues fíjate, ayer hice la prueba y me dejaba gratuitamente. Bueno, no os preocupéis, simplemente aquí me saldría una gráfica y me diría que marca.com es de una autoridad pues, del 90%. Pues, ¿por qué? Porque en España, evidentemente, es la página seguramente más visitada en español, la que más enlaces recibes desde redes sociales, la que más cuida sus contenidos, la que más lo tiene actualizado, pues todo ello influye en que tenga una autoridad de dominio increíble, más que si tuviera una tienda de zapatillas de un negocio local, pues va a tener menos autoridad mi tienda de zapatillas de Zaragoza que seguramente la tienda Nike.com. Quedaros con que es al final la suma de todo, ¿vale? Todos los factores que vamos a ver a continuación. Un segundo, voy a las preguntas. Si tenéis alguna pregunta relacionada con esto.
Vale, bueno, sí, me quedo con Teresa con esta pregunta, ¿vale? Luego vuelvo más allá, más adelante, para seguir con los factores y no volver atrás. Bueno, el segundo factor serían los enlaces, que es lo que se conoce como el backlinking, ¿vale? Los enlaces que llegan a mi página web provienen de sitios de confianza y de calidad. Pues bueno, ahí está la importancia de los directorios. Pues si tenemos una página de empresa, pues está pues, Interempresas, web empresa no, emprendedores.com, pues bueno, hay muchísimos directorios en internet, páginasamarillas.com, pues bueno, todo eso son directorios, ¿vale? Donde yo puedo entrar, registrar mi cuenta, dar de alta mi empresa, mi página web, y bueno, es un enlace que ya empieza del que ya puedo en principio empezar a recibir tráfico web, tráfico de visitantes a mi web. Pues evidentemente no hace falta que lo diga, pero bueno, insisto en ello, porque se sigue viendo ese tipo de prácticas. No solo, evidentemente no tiene la misma calidad un enlace que llega desde páginasamarillas.com que un enlace que llega desde los comentarios de una página de noticias. Todavía seguramente si visitáis páginas pues como El Mundo, El Diario.es o cualquier otro diario, siempre que vais a la página de comentarios veréis que se cuela spam, gente que intenta meter enlaces a su página web. Ese tipo de prácticas suelen realizarse pues, por robots, pero también hay gente que se nota que lo hacen de manera manual, pensando que así van a llevar, primero, van a llevar tráfico a su web, que seguramente va a ser cero, y lo peor de todo es que va a penalizar, porque ese tipo de prácticas pues están perseguidas y penalizadas por Google. ¿Qué tipo de enlaces cómo podemos dividir los tipos de enlaces que se reciben en nuestra página web? Pues aquí os he dejado los principales. Los enlaces do follow significa que son los enlaces por defecto, ¿vale? Si yo tengo mi página web, si yo tengo mi página de zapatillas online y enlazo a la web de Nike, directamente sin tocar nada más que mi plataforma, sin saber nada de SEO, ese enlace va a ser de follow, va a llevar un poco de tráfico seguramente a la página de Nike y Google lo va a reconocer. Si pongo un enlace no follow, es decir, que no quiero dar reconocimiento a esa fuente de la que yo nutro mi contenido. Pienso, por ejemplo, el ejemplo principal es Wikipedia. Wikipedia, todos los textos que tiene, evidentemente, están creados, pues además de gente que se dedica a ello, en base a fuentes que pues, son webs de terceros. Por ejemplo, pues Wikipedia, todos los enlaces de sus pies de artículos, todos los enlaces externos que incluye como fuentes, todos son enlaces no follow. ¿Por qué? Porque no quiere premiar a los a esas fuentes. ¿Por qué? Porque evidentemente si Wikipedia se puede editar por todo el mundo, podría ser muy fácilmente manipulable, que todo el mundo empiece a editar frases y al final ponga como pie de foto su página web y venga, si es un enlace do follow, a que Google lo tenga en consideración y me premie porque estoy enlazado desde la Wikipedia. Pues no. Wikipedia desde su raíz, desde su configuración básica, ya dice que todos los enlaces que salen desde Wikipedia son enlaces no follow, la manera de que no podamos aprovecharnos de esa autoridad que nos puede dar Wikipedia. Hay otro tipo de enlaces, incluso el sponsor o el UGC, que al final es como la vista HTML cuando creamos un enlace. Tenemos la vista frontal, es decir, si te imaginas que esto fuera mi página web, toda esta misma diapositiva, esto es como lo vemos, un usuario entra en nuestra página web y lo ve así, pero si entramos en las tripas y podemos tocar este código de manera HTML, pues esto sería un título H1 en negrita, esto sería pues un título H2 en color azul, pues todo esto al final todo esto es código que está en las tripas. Pues bueno, al final las tripas de un enlace que se puede editar fácilmente desde WordPress, pues estas son las tripas de un enlace. Pues simplemente es añadir en esta casilla de aquí, en el rel,
añadir si es do follow, no follow, sponsor o UGC. Es la manera de decirle a Google, oye, si yo estoy hablando de esta marca es porque esta marca me ha pagado por ello. Ya digo, esta práctica no la realiza casi nadie, pero Google cada vez más premia más a quien utiliza este tipo de enlaces o utiliza esa transparencia. Es decir, si yo tengo mi web que hablo de zapatillas y llega Nike y me ha pagado pues para que hable de las últimas novedades de Nike, si yo enlazo a Nike y en las tripas del enlace pongo este tipo de enlace que está patrocinado, Google me va a premiar más que si no me preocupo de ese factor. Ya digo, quedaos con que es un tip, ¿vale? Yo voy lanzando tips que pueden resultar quizá un poco más técnicos, pero que los tengáis en consideración, porque Google va a identificar que esa página, yo estoy hablando de esas zapatillas pues porque me ha pagado, porque al final Google todo lo sabe, porque al final Google identifica el tráfico que llega desde a Nike desde mi página web, identifica si tengo cuenta en Google Ads y si tengo mi página web simplemente pues para para monetizar mis contenidos. Todo eso al final Google, por la suma de todos esos factores, lo va a identificar. Pues si tenemos contenidos que son patrocinados en nuestra página web, pues no pasa nada por al final incluir la etiqueta esta, patrocinados, ¿vale? Igual que si tengo un enlace UGC, que son quedaos con el ejemplo de un foro. Un enlace UGC le estoy diciendo a Google que a donde enlazo son contenidos generados por usuarios. Es decir, yo no tengo ahí participación, yo ahí ni corto ni dispongo. Si tengo mi página web y tengo un foro, pues en vez de que ponga aquí mi web.com/foro, que sería el enlace saliente, pues le añado esta etiqueta UGC y le estoy diciendo a Google, oye, todo el tráfico que llegue hasta aquí y el comportamiento que salga de esta página web que no afecta a mi posicionamiento. Yo ahí ni voy a cortar, yo ahí ni corto ni dispongo, ¿vale? Que lo tengas en cuenta. No me premies ni me castigues por lo que se comente en mi foro. Pues son tips que ya digo, cada vez son más premiados por Google. Esto es información súper actualizada, ¿vale? Información de septiembre de 2020, las últimas tendencias, ¿vale? Que aunque parece que puede ser ya hilar muy fino, pero cada vez tiene más importancia, sobre todo por lo de las fake news. Por eso es importante lo de los contenidos que son patrocinados. Y Google premia más ahora si tú dices, oye, yo hablo de esto, pero porque me han pagado para que hable de ello, ¿vale? Sobre todo pensad si tenemos un blog o queremos desarrollar un negocio pensado en monetizarlo, pues incluir en los enlaces siempre la etiqueta patrocinado. ¿Qué información podemos conseguir desde los enlaces? Pues bueno, podemos llegar a saber cuántos enlaces nos apuntan, en qué tipo de contextos, es decir, no es lo mismo seguramente si yo tengo una academia de idiomas, no es lo mismo que me enlacen desde una web de terceros con mi nombre de academia que si me enlazan con el texto la mejor academia de idiomas de Zaragoza. Pues evidentemente eso va a estar muchísimo más mejor considerado por Google que si me incluye por mi marca de negocio. Ese tipo de cosas hay que trabajarlas. Hay que, pues, el backlinking sobre todo, pensar que es un factor of page tal cual, porque nosotros ahí no podemos, no podemos editar los enlaces que existen de páginas web de terceros, salvo si los hemos dado de altas, salvo si lo hemos dado de alta, perdón, nosotros mismos. Si lo damos en páginas amarillas, pues por defecto vamos a tener que poner nuestra URL, minegocio.com, y esa va a ser mi anchor text. Ese va a ser el texto del enlace. No se va por defecto la plataforma, no te va a dejar modificar ese enlace y que sea pues la mejor tienda de zapatillas de Zaragoza, la mejor o zapatillas baratas Zaragoza, no, va a ser mi web, va a ser mi nombre de marca, ¿vale? Mi nombre de producto, mi nombre de empresa. Pero sí queremos trabajar pagando a influencers, por ejemplo, pues bueno, tener este tipo de cosas en consideración. Imaginar Enjoy Zaragoza o otro tipo de webs que al final viven o subsisten por la monetización de contenidos patrocinados, pues si tuviéramos que contratar los servicios de una web de estas bien posicionadas a nivel local, sea cual sea la provincia en la que queremos atacar o posicionarnos, decir, oye, enlázame
dime cuánto te tengo que pagar para que me enlaces desde tu página web, que tiene bastante tráfico, pero no me enlaces como midominio.com y ya está, sino enlázame desde las últimas ofertas de zapatillas o la mejor academia de idiomas en la ciudad, ¿vale? Ese tipo de cosas tenerlas siempre en cuenta a la hora de contratar enlaces o pagar por ellos. ¿Qué más información nos pueden dar los enlaces? Pues el lugar de procedencia, si crecen o decrecen el número de enlaces, si cada vez tenemos más enlaces entrantes o cada vez tenemos menos, si vamos a más o vamos a menos, si son sitios de calidad o si son tóxicos, si tengo 200.000 enlaces y todos me vienen desde un foro ruso, pues evidentemente a Google le saltan todas las alarmas. En cambio, si yo hablo de tecnología y tengo enlaces que me entran, pues imaginad, desde Sataka, por ejemplo, desde eh, topes de gama, hablo de webs así que quizá podemos conocer todos, ¿no? Referentes en el sector online sobre tecnología, pues evidentemente esos son sitios de calidad que tienen mucha autoridad, pues eso Google lo va a tener mejor en consideración, que sean dos enlaces de estos dos sitios que son bastante referentes, va a tener más en consideración dos enlaces en estos dos sitios que 50 enlaces en foros, en comentarios de páginas de noticias, que en sitios donde podemos poner nuestro enlace y olvidarnos. Hablo de directorios en los que nada tenemos que ver. Antes, en los 2000, había 200.000 directorios. Era muy fácil llegar y dar de alta páginas web en todo tipo de directorios para... El caso era nutrirnos de enlaces. Si venga enlaces, si venga enlaces. Ahora no. Google tiene en cuenta decir, a ver, tiene algo que ver este tipo de directorio con la página de destino a la que va ese enlace. Tiene algo que ver, hay un contexto por la que esta página está enlazando a esta otra. Pues evidentemente, si nada de eso existe, no solo no va a remar a nuestro favor, sino que nos va a penalizar bastante, ¿vale? Y la cantidad de visitas que nos proporciona un enlace. Todo este tipo de métricas también las podemos medir. Aquí os he dejado pues tres herramientas, ¿vale? Que son online. Algunas son de pago, otras son de tiempo con tiempo de prueba de 15 días, todo de 30 días, pero que nos puede ayudar pues para tener, si tenemos una web que ya está en funcionamiento, son herramientas muy sencillas que nos va a decir, oye, a tu web conduce tantos enlaces desde estos dominios y estas páginas tienen esta autoridad de página o esta autoridad de dominio, es decir, son más relevantes o son menos relevantes. Si te llegan enlaces, tú identificas que tienes 10 enlaces que se han creado de manera automática sin tú comerlo ni beberlo desde un foro ruso, pues preocúpate y desde Google Search Console, aquí en el apartado de enlaces a tu sitio web, tú puedes incluso llegar a decirle a Google, oye, yo estoy recibiendo tráfico ruso, estoy de aquí, me han puesto mi enlace quizá para atacarme o quizá no, no lo sé, pero estoy recibiendo aquí 50 enlaces que no sé por qué, pero que no los tengas en consideración, que yo eso no lo apruebo. Pues bueno, desde Google Search Console podemos bloquear ese tipo de enlaces, ¿vale? Que Google no los tenga en cuenta. Por eso es importante monitorizar este tipo de enlaces, que en todo momento saber quién nos está enlazando, por qué y en qué contexto, ¿vale? Ya digo, en Google Search Console, pues podemos ver en la pestaña de enlaces a tu sitio, pues las páginas que tenemos más enlazadas, los sitios web con más enlaces, en ese caso en caso de que una web nos haga múltiples referencias, pues hablo, por ejemplo, y imaginad que yo ya no pienso en un pequeño negocio, sino que ya soy una marca referente quizá en mi sector, pues imaginad que yo que sé, que vendo gourmet, ¿vale? Y soy distribuidor de gourmet y vendo principalmente quizá de una marca en concreto. Pues bueno, aquí nos va a identificar si esa marca en cada uno de esos productos que está vendiendo me enlaza. Pues si vemos que yo que sé, que vendo de la Asturiana o no sé, de la Gula del Norte, imaginad, pues aquí puedo ver si tengo hasta 10 enlaces, 20 o 30 de ese tipo de marcas, de ese tipo de empresas, o si solamente tengo uno. Pues bueno,
es la manera de, sobre todo, monitorizar y saber si va a menos, si va a más y si nos tenemos que preocupar. Si son enlaces que ya contábamos con ellos porque tenemos un trato de negocio con ellos, o si son inesperados, pues imaginar que me hacen referencia porque yo a lo tanto me estoy posicionando como un referente en mi sector. Si tengo un blog que habla de idiomas y estoy cada semana publicando artículos de consejos pues, para aprender inglés y empiezo a notar que, oye, que mis enlaces, mis posts en el blog son cada vez más compartidos pues, en redes, en foros especializados, en páginas de viajes, por ejemplo, ¿vale? Son ejemplos un poco raros, pero bueno, que puede llegar a darse. Pues sobre todo monitorizar. Importante monitorizar y si tuviera que dar una razón principal sería para no ser penalizados, porque podemos estar siendo enlazados desde webs raras o desde webs que no nos van a dar visitantes de calidad. Van a ser visitantes pues, que llegan por casualidad, porque han confundidos o a saber qué oscuras intenciones puede haber detrás de que nuestra web esté siendo enlazada desde un foro extranjero, ¿vale? Sobre todo por seguridad, casi más que nada. ¿Cómo ganar enlaces externos? Porque se dice muy fácil, venga, enlaces, ¿cómo se consigue? Pues bueno, generando contenido único y original de calidad. Evidentemente, pues si creamos contenido que añade algo nuevo a Google, pues igual aparecemos pues enlazados en agregadores de noticias. Pues pienso en meneame.net, que es el principal agregador de noticias de España. Pues oye, si nos hemos currado un post con muchas fuentes y tal, pues seguramente podemos llegar a estar enlazados por este tipo de páginas que ya de por sí tienen mucha autoridad de dominio, mucha autoridad de páginas, mucha relevancia para Google. También podemos invitar o agradecer de mano al usuario que comparta su contenido si le es de utilidad. Pues, oye, cuéntanos tu experiencia. Tú imagínate que te has ido tienes una web de viajes. Oye, pues no pasa nada pues por decirle a uno de tus clientes, oye, cuéntame tu experiencia, qué lugares has estado, te premio con un 5% de descuento en tu próximo viaje si me haces un diario de los 3 días o 4 días que has estado en París, por ejemplo. Pues bueno, pues seguramente son estrategias que pueden resultar quizá un poco intrusivas, ¿verdad? Un poco quizá que dan corte, pero que cada vez se desarrolla más y son cada vez más premiadas. Mira, es contenido que va a ser ya de por sí original, porque es un contenido que no va a ser copiar y pegar de la Wikipedia o de webs que ya hablan de ese tipo de contenidos, va a ser original, va a ser contrastable de que es original y es contenido nuevo que para tu web, pues todo ese tipo de enlaces que puedas recibir desde fuera, pues todo eso va en suma para nuestro posicionamiento. Registrar la web en directorios, pues hay muchos negocios especiales, hay muchos directorios que son sectoriales, es decir, hay directorios que son tanto horizontales como verticales. Si tenemos una bodega de vinos, pues hay directorios que son principalmente de bodegas, de marcas de vino. Pues bueno, darnos de alta ahí, darnos de alta ese tipo de directorios, no quedaros con el ejemplo de páginas amarillas como quizá el más global de todos, sino por sectores. Si yo tengo un negocio de lo que sea, de formación, pues en tusclasesparticulares.com pues dar de alta de nuestro negocio. Si tengo una página de un bufete de abogados, pues seguramente habrá un directorio jurídico de empresas de bufetes de la zona, ya no solo sectoriales, sino también incluso locales. Puede haber, sobre todo en ciudades grandes en Madrid, pues seguramente haya un directorio de abogados de Madrid, que no necesariamente serán de colegio, no necesariamente será la página del colegio de abogados, sino que será el negocio de un tercero, ¿vale? Crear contenido para otros, intercambiar contenidos, esto quizá pues es una práctica que se desarrolla más en ya lo diré, en blogs quizá más de tecnología, más en mi sector, por ejemplo, de Internet,
de prácticas digitales, pues se lleva mucho, ¿no? La gente se hacen llamar o van de gurús quizá de su sector, pues intercambian y tienen un blog en el que diariamente hablan de las novedades de su sector, pues oye, intercambian participaciones con otros profesionales. Oye, yo escribo aquí esta semana y yo escribo en tu blog la próxima semana. Y ambos nos hacemos referencia a nuestras respectivas páginas web y oye, nos intercambiamos tráfico. Encima un tráfico que es seguramente interesante porque a quien visita una página web o te visita a ti es porque comparte los mismos intereses del perfil de cliente que me puede acabar visitando a mí. Pues quedaros con esto. Si quieres que te enlacen, empieza por pedirlo, ¿vale? Fuera ese tipo de cortes, yo he visto gente que lo que siempre me decía es que me da mucho corte pedir que escriban en su blog por mí de manera gratuita o no, ya digo, puede ser gratuita o no, puede haber intereses comunes o puede ser contenido patrocinado, pero que no pasa nada por pedir incluso, ya no digo que escriban en tu blog, sino un enlace, oye, añade a tus enlaces recomendados en mi página web, que es que precisamente yo vendo esto, si una web de artesanía y yo vendo productos artesanos, oye, ¿te importaría añadir en tus enlaces recomendados, en tu lista de enlaces recomendados, mi página web de artesanía? Que es que yo precisamente hago esto y además de una manera muy específica, hago yo que sé, animales de madera, por ejemplo, pues es una cosa muy específica, muy curiosa, pues igual a otra persona le interesa, oye, es un enlace más que consigues, no pasa nada por pedirlo, ¿vale? Vale, sigo para adelante. Los enlaces a mi web provienen de sitios de confianza y de calidad, pero para conocer nuestra competencia y copiar su estrategia, aquí os he dejado también unos tips, ¿vale? Es una manera de, sin utilizar herramientas externas o de pago, llegar incluso a saber qué tipo de páginas se enlazan a mi competencia y yo sí puedo copiar su estrategia. En este caso, pues fijaos, he puesto, podemos rastrear los enlaces que conducen a nuestros competidores digitales así. Y esto es tal cual, ¿vale? Yo copio esto tal cual en el buscador. Ya voy a hacer la prueba para que lo veáis un poco de manera práctica. Si yo pongo esta prueba, lo que le estoy diciendo a Google es, oye, yo quiero saber las páginas web que están enlazando a anycom.es, pero réstame de los resultados las páginas, evidentemente, que pertenecen a mi página web. En este caso yo quiero las páginas que enlazan en anycom.es, pero que no sean de anycom.es. Pues fijaos, ya directamente desde Google, sin utilizar ninguna herramienta externa, ¿vale? De una manera muy rápida, muy sencilla, yo puedo ver que, oye, fíjate en interempresas.net, ves un directorio, en oferta de trabajo, en Tecnara, pues que son clientes, pues todo tipo, en otro tipo de organismos, pues podemos llegar a identificar rápidamente qué tipo de enlaces, desde qué lugares se está enlazando a una página web. Esto lo puedo utilizar tanto para mí, en este caso, pues Nikon, pues para la empresa en la que trabajo yo, pero también pues para la competencia. Si estoy muy verde y no sé por dónde empezar, pues para conseguir enlaces, oye, ¿quién es el referente de mi sector? Pues en la empresa de fulanito, oye, pues pongo aquí la dirección web de la página principal de fulanito, menos el dominio de fulanito, entonces me saldrá qué tipo de páginas y todas las páginas que están enlazando a la web de fulanito. Y eso nos va a dar ya una especie de estructura por la que empezará a trabajar nuestra estrategia de backlinking, ¿vale? De conseguir enlaces externos, decir, oye, pues si yo fuera competidor de Nico y veo que está en interempresas.net, parece que es un directorio, oye, yo voy a intentar darme de alta también ahí, porque si Nico es un referente en su sector, yo también quiero estar en ese mismo directorio. Pues este ejemplo puede ser perfectamente, es perfectamente reproducible en cualquier tipo de negocios, ¿vale? Os he dejado aquí
incluso más tips. Si aquí yo vendo regalos gourmet, pues puedo decir, oye, las webs que sean de dominio.es para asegurarme de que son páginas que están bien posicionadas en España, que son en español, de, de páginas que venden regalos gourmet o que en su URL incluyen la expresión regalos gourmet como palabra clave, pues para identificar rápidamente competidores, identificar rápidamente cómo está el sector de posicionados, si hay mucha competencia, si hay poca competencia. Ya digo, para este tipo de búsquedas existen herramientas, pero yo aquí os he querido dejar ese tipo de trucos que directamente, oye, en 10 segundos ya habéis visto que podemos identificar rápidamente una estrategia de enlaces externos, ¿vale? Incluso hay más, hay trucos hay infinitos. Pues si pongo esta cadena, significa que es la firma que introducen muchos foros en Internet. Pues si yo pongo esta cadena, lo que trato de buscar es foros que hablen de regalos gourmet y que encima estén en España, que sean páginas españolas que incluya la palabra regalos gourmet y que sean foros. Pues ya digo, si nos aprendemos los comandos, que hay muchos de búsqueda de Google, incluso Google tiene su propio apartado de comandos para poder explotar tanto este tipo de búsquedas como infinitas más, pues podemos llegar oye, a encontrar bastantes enlaces que nos van a ayudar a nuestro posicionamiento. Bueno, como esto ya lo he comentado por encima, voy a pasar al siguiente. ¿Qué prácticas son castigadas por Google? Ya digo, quiero hacer un poco hincapié en esto. La compra de enlaces para mejorar en el ranking de resultados. Antes decía, sí, comprar enlaces, pero de sitios relacionados, de sitios que por contexto, pues, oye, están relacionados con lo que yo vendo, o ya no por contexto, sino por calidad. Pues si hablo antes de Joy Zaragoza o yo que sé, de Sataka, ese tipo de páginas que están muy especializadas y que sobreviven gracias a la monetización de sus contenidos, pues ahí Google no nos va a castigar si hemos pagado contenido por estar ahí, pero si lo estamos comprando enlaces de webs que veremos seguramente cada vez son más difíciles de encontrar porque están más perseguidas por Google, pero el clásico de comprar amigos en Facebook, ¿vale? Antes era una práctica muy que la veías a todas horas por internet, la gente empresas que compraban seguidores en redes sociales, pues también hay gente que compra, también hay negocios que te venden enlaces. ¿Quieres tantos enlaces? Cómpramelos y yo te pongo los enlaces. Ahora, esos enlaces, ya digo, os lo van a poner en directorios de dudosa calidad y seguramente, pues bueno, ya no hace falta que os diga que va a estar muy castigado. Podemos incluso una página que esté bien posicionada, si aún queremos estar mejor posicionado, pues podemos incluso desaparecer directamente de manera temporal de los resultados de búsqueda de Google. Los backlinks siempre en páginas relacionadas, y ya digo, olvidaros de los comentarios en blogs perdón, en noticias, en directorios de noticias, olvidaros de ese tipo de prácticas. Siempre enlaces, mejor que sean en dos sitios relevantes en su sector, que 100 enlaces al tuntún simplemente por el ánimo de conseguir enlaces, ¿vale? Olvidaros de eso, olvidaros de la cantidad, sino de la calidad. Aquí antes comentaba la compañera lo de las redes sociales. ¿Hasta qué punto rastreaba Google las redes sociales? Y entiendo, pues para favorecer o castigar nuestro posicionamiento. Pues evidentemente Google identifica todo tipo de publicaciones compartidas en las redes sociales. Es capaz de identificar rápidamente hasta qué punto, perdón, un contenido es popular entre los seguidores de una página web, hasta qué punto es tendencia, porque una cosa es popular puede ser, pues porque en su día tuvo, imaginad, 200 comentarios, 1000 me gustas, pero tendencia es que ahora mismo se está hablando de eso, que ahora mismo ese contenido en la última semana es de lo que más se está hablando en Internet o de lo que más se está hablando
de una manera muy específica para ese sector o para ese nicho, para ese tipo de producto en concreto. Pues ese tipo de métricas Google las tiene en consideración. Facebook, Instagram, Twitter, incluso TikTok, ahora mismo que es la red social más de moda entre los más jóvenes, en el apartado de los resultados de búsqueda de Google, en la pestaña de vídeos ya nos salen muchas veces muchos vídeos de TikTok, casi más que de YouTube. Pues si tenemos una cuidada estrategia, un plan de contenidos bastante cuidado, pues la importancia de los enlaces que podemos recibir desde redes sociales. En este caso sí que me gustaría puntualizar que es un factor off-page, lo de las redes sociales, ¿vale? Los enlaces que podemos recibir desde redes sociales, eh, pero si son páginas que son nuestras, es decir, si yo tengo mi página de Facebook de negocio, tengo mi página de Instagram de empresa, tengo mi página Twitter corporativa, todos esos tipos de enlaces para Google son enlaces externos y off-page. Es como si yo no fuera propietario de esas páginas web, ¿vale? Evidentemente Google lo va a terminar sabiendo, o lo podría saber porque en nuestra página de inicio enlazamos a nuestras redes sociales, ¿vale? Pero a nivel de valoración, a nivel de práctico, en la valoración real, Google va a tener, no va a premiar más, no va a premiar más enlaces desde páginas de Facebook que no son nuestras que las páginas de Facebook que son nuestras. Por eso es importante recalcar. En este caso sí que sería quizá un factor que nosotros manejamos a nuestro antojo. Nosotros manejamos nuestros contenidos en Facebook, nuestros contenidos en Instagram, nuestros contenidos en Twitter. Eso lo hacemos nosotros. Podemos decidir cómo escribimos los contenidos, cómo los enlazamos, qué tipo de imágenes o qué tipo de vídeos enlazamos. Todo eso lo podemos manejar nosotros, pero para Google va a ser un factor off-page, como si nosotros no tuviéramos nada que ver con ese tipo de redes, ¿vale? Pasamos al siguiente punto, porque al final las redes sociales es quizá más para otro módulo, pero que quedaros simplemente con la idea esa, ¿vale? Que todo lo que sean contenidos en redes sociales va a premiar siempre si dirigimos tráfico a nuestra web o referencias a nuestra web o a nuestro nombre de marca, si es un nombre muy original, ¿vale? Es decir, si no tengo un dominio de muy transaccional. Si yo vendo zapatillas baratas y mi dominio es zapatillasbaratas.com, si quien me hace mención no nombra el .com, pues Google difícilmente va a saber que si yo hablo simplemente en un post de Facebook de, oye, me compré estas zapatillas en zapatillas baratas, pues difícilmente Google va a saber que estoy haciendo referencia a zapatillasbaratas.com. Pero si tengo una web, un nombre comercial muy original, aunque no incluyan el dominio, sí que puede ser valorado como un enlace externo, ¿vale? Desde plataformas de redes sociales. Las plataformas de vídeo, tanto como de YouTube, que es la más, evidentemente, la más universal, como Vimeo, que es quizá la más profesional o la que procura tener o la que está destinado quizá a menesteres más profesionales. Pues bueno, ¿hasta qué punto es importante estar presente en este tipo de plataformas? ¿Hasta qué punto es importante integrar la participación de nuestra empresa en este tipo de plataformas de vídeo? Pues ya digo que es vital. O sea, casi más que pensar en qué tengo que yo ofrecer en YouTube, habría que pensar en los motivos para no ofrecer contenidos en YouTube. Porque YouTube es el segundo buscador más popular del mundo. Ya solo por eso habría que tenerlo en consideración no como una plataforma simplemente de vídeos, una plataforma audiovisual, una plataforma de entretenimiento, sino que cuando buscamos cuando buscamos un tipo utilizamos unos términos de búsqueda concretos, unas palabras clave en concretos, muchas veces veremos que en los resultados propios de la página de Google, aparte de los resultados orgánicos, es decir, la lista de páginas relacionadas,
sino que también nos van a aparecer muchas veces, nos va a aparecer el carrusel de vídeos o nos va a aparecer también el listado, los vídeos destacados que hablen quizá de una manera muy específica de esas palabras clave. Pues, joder, pues no nos cuesta nada pensar hasta qué punto podemos explotar ese canal, que al final es un buscador dentro de un buscador. Buscador YouTube por sí solo ya es un buscador de contenido audiovisual, pero que encima está embebido dentro de los resultados de búsqueda de Google. Pues además, al final se trata de conseguir lineal. Incluso podemos conseguir que un mismo contenido que hemos creado de manera textual, ¿vale? Pueda estar bien posicionado tanto a nivel de enlace, a nivel de página, en la primera página de resultados de búsqueda de Google, como a nivel audiovisual. Y tanto encima como debajo podemos llegar a enlazar nuestro vídeo. Pues pienso en tiendas de disfraces. Pues hay una empresa que se llama Funidelia, que es un referente ahora mismo mundial en cuanto a disfraces. Pues hacen, además creo que lo comento con algún pantallazo, pues hacen vídeos de 10 segundos de cada uno de sus disfraces de stock probados por modelos. Un disfraz de ahora mismo que llega a Halloween, pues disfraz de bruja, disfraz de zombie, disfraz de lo que sea, son 10 segundos de vídeo por cada persona que sale disfrazada, dando una vuelta sobre sí misma y poco más. Pues de lo que trata es de posicionar su producto por todas las vías posibles, tanto a nivel de tienda, ha trabajado mucho su SEO de la tienda para posicionar su producto, que ha trabajado también su contenido de cada artículo, pues explicando pues el origen de ese disfraz, hasta qué punto ese disfraz es el más demandado en ese momento, pero también a nivel visual. Al final se trata de conseguir lineal, como igual que estuviéramos en un supermercado, igual que Coca-Cola, ahora todas las botellas de Coca-Cola son rojas en vez de ser de diferentes colores, pues esto se trata de lo mismo, de conseguir lineal en la primera página de resultados de búsqueda de Google. Además que la importancia de YouTube es que es un contenido capaz de llegar a todo el mundo, de que al final es un altavoz gratuito y es que no le damos quizá la importancia que merece YouTube, que es una herramienta que es gratuita. Es que muchas veces el SEO son herramientas, si hablamos de herramientas profesionales, son herramientas de pago, pero que no hay que darse mal. Es que YouTube lo tenemos ahí gratuitamente y simplemente necesita nuestro tiempo, que entiendo que al final el tiempo es dinero, pero que con una buena estrategia de contenidos podemos seguramente darle la vuelta a nuestro negocio y crear nuestro canal de YouTube. Pues las últimas novedades que hemos recibido en la tienda. Si es una empresa industrial, yo pienso pues un cliente que hacen mecanizados de precisión. Fijaos, una empresa ¿qué contenido puede ofrecer audiovisual? Una empresa que hace tuercas, que hace tornillos. Pues bueno, pues ahí tiene sus máquinas, su cadena de montaje de cómo hace todo el proceso de mecanizados, de todos los productos una vez terminados, de la sección de metrología de la empresa, de cómo se examina pieza a pieza todas las piezas para detectar fallos o corregir fallos. Pues evidentemente esos vídeos ya os digo que no van a conseguir miles de visualizaciones, pero quien esté buscando ese tipo de contenidos, que al final es un nicho muy específico, pues perfectamente puede acabar aterrizando tanto en nuestra página web como en nuestra página web a través de un vídeo que hemos publicado, ¿vale? Voy a ver un segundo las preguntas. A ver si aquí hay. Sí, efectivamente, está muy bien esta herramienta, Backlink Sitter, sí, es una herramienta que es gratuita. Quizás un poco visualmente, es un poco muy rara, ¿verdad? Que no tiene una interfaz muy bonita, pero que nos puede hacer cuenta nos puede dar las métricas principales de qué enlaces estamos recibiendo y desde dónde y en qué cantidad. La verdad que sí, la verdad que buena sugerencia, la verdad. Ya digo, como esta herramienta hay muchísimas, ¿vale? De backlinks. Al final, este tipo de herramientas lo que hacen es, igual que la búsqueda que he hecho yo en Google, pues es de una manera automatizada. Te hace todo ese tipo de búsquedas de Google y al final te las ofrece en un panel o en otro. ¿No? Tampoco tiene mucho más. Seguimos. Está la tienda que os decía yo, pues una tienda de disfraces, ¿veis? Vídeos de 15 segundos
Y fijaos, 19 visualizaciones, 20, 30, no tiene muchas visualizaciones, pero cuando pongáis seguramente ahora mismo un disfraz que esté en esta tienda ahora mismo a la venta, la ponéis en Google, seguramente os va a salir tanto el enlace directo al producto de la tienda como el enlace de YouTube. Pues al final son dos vías de tráfico para conducir tráfico interesante en nuestra web. Aquí os he querido dejar pues una lista de consideraciones que afectan al SEO también de YouTube, porque cuando hablamos de SEO de nuestra página web, también hablamos del SEO de las plataformas de vídeo. Pues la duración, 10 minutos lo óptimo, lo óptimo, perdón, pero tampoco forcemos. Es decir, es una práctica muy usada y si a poco que conozcáis un poco este mundillo de YouTube, veréis que hay muchos vídeos que empiezas a verlos y es todo filfa, que es todo que no te cuentan nada porque tratan de llegar como sea a los 10 minutos. Pues sí, 10 minutos evidentemente va a posicionar o hasta ahora YouTube premia bastante más o tiene más en consideración vídeos que son de más larga cantidad de duración, les da más valor que quizá los que son de menos duración, pero sobre todo que no forcemos la máquina tampoco, optimicemos la duración de los vídeos. Ya digo, en la tienda de disfraces, quedaros, son vídeos de 10 segundos y ya digo que la estrategia le está funcionando bastante bien. El título de vuestro vídeo en YouTube pues puede ser tanto la palabra clave como utilizaros también otro tipo de herramientas externas que os puedan ayudar a completar ese tipo de títulos o dar respuesta a las tendencias de búsqueda de los usuarios. Aquí os he dejado también una página web que es YouTube Suggest, que es que al final lo que hace esta herramienta es deciros si buscáis una palabra clave, la gente cuál es la tendencia a autocompletar esa búsqueda. Ya de por sí, cuando buscáis tanto en Google como en YouTube, según lo que ya vais poniendo, veis que en el desplegable se va autocompletando las posibles búsquedas que son en ese momento tendencia, tanto en Google como en YouTube, pues esta herramienta simplemente nos da el listado. No hace falta que estemos escribiendo, yendo para atrás y volviendo a escribir, sino directamente nos va a dar el listado de todas las posibles autocompletados que puede dar lugar nuestra tendencia de búsqueda, ¿vale? Simplemente como una herramienta así de utilidad. La descripción, el texto de nuestro vídeo, pues que sea un texto original sin que copiemos tal cual el de nuestra página web. ¿Por qué? Porque al final lo que haríamos sería hacer un contenido duplicado. Al final nos estaríamos pegando prácticamente un tiro en el pie. Pues no hace falta escribir un gran texto de descripción, ¿vale? Al final la gente va a YouTube para ver vídeos, no para leer. Para leer y está el resto de Google. Pues, pero simplemente con un párrafo, con dos, pero lo que sea, como si queréis poner mucho más, pero siempre que en ese contenido no sea un copiar y pegar de vuestra página web. En el apartado de etiquetas, pues que sean evidentemente etiquetas tanto descriptivas como clasificadoras. Yo hablaba antes de la empresa esta industrial, ¿vale? Que la pongo a modo de ejemplo súper llamativo con su canal de YouTube. Pues puede ser etiqueta de mecanizado por un lado, CNC Machining, que es la descripción en inglés de cómo mayormente lo buscan los ingenieros, ese tipo de empresas, ese tipo de proveedores que se dedican al mecanizado. La gente no busca mecanizado, sino buscan CNC Machining. Pues ese tipo de trabajos, como lo hemos hecho antes, las herramientas que veremos de planificador de palabras clave, que se la veremos en el apartado de SEO on page de mañana, pues al final se trata de conseguir listados de palabras clave y incorporarlos como no de manera tal cual en nuestra descripción, sino como etiquetas, ¿vale? Las imágenes del canal y del vídeo, pues ya sabéis que si subís un vídeo a YouTube, no dejar que automáticamente YouTube genere nuestra miniatura de vídeo. Oye, lo creamos bien con nuestro Photoshop. Si no sabemos, pues pedimos ayuda. Pero crear una imagen en alta definición de ese momento del vídeo que más pueda llamar la atención.
elegir tanto el fotograma como oye, incorporar texto que sea llamativo, incorporar flechas en la miniatura, que al final las flechas es un recurso que sigue siendo muy utilizado y que no parece que vaya a ser un recurso que caduque a corto plazo. Pues ese tipo de estratagemas, ¿vale? Que vemos que utilizan otro tipo de youtubers famosos, pues al final es lo que funciona. Evidentemente siempre manteniendo la seriedad. Si al final queremos vender seriedad en nuestro producto o somos una empresa seria, tampoco hagamos un canal de YouTube bastante informal, mantengamos la seriedad, se puede hacer todo de manera muy acorde a nuestra marca, ¿vale? Es importante también el título de los archivos de vídeo. Pensad que al final el SEO se trata de que todo lo que subas a Google, sea de la manera que sea, todo va a ir en pro de nuestro posicionamiento. Si subimos un contenido, si subimos en este caso un vídeo, pues oye, incluir la palabra clave en el título del vídeo. No subamos el clásico, lo hemos grabado con el móvil y directamente el móvil nos genera automáticamente el nombre del archivo B004723 o la fecha que sea que hemos grabado el vídeo. No, cuesta 2 segundos modificar el título del vídeo y poner la palabra clave por la que queremos ser posicionados en nuestro vídeo. Al final, todo lo que subamos a Internet es factible de ser posicionado de una manera o de otra. Igual que la imagen que digo, igual que la imagen que subimos de manera para que sea la miniatura destacada de nuestro vídeo, pues también el título de la imagen, que es el título del archivo, que incluya la palabra clave. No dejemos nada, no dejemos nada libre albedrío. Igual que el subtitulado. Eh, YouTube nos da la posibilidad de activar el autosubtitulador, ¿vale? Que cada vez evidentemente es muchísimo mejor. Ya identifica si somos nosotros hablando en nuestro vídeo, pues imagina, somos una consultoría y dedicamos los viernes a hacer un vídeo de preguntas y respuestas, ¿vale? Por ejemplo, pues todo lo que son personas hablando delante de la cámara, YouTube cada vez evidentemente lo subtitula mejor, identifica mejor los audios y los transcribe mucho mejor, pero revisarlo siempre y si hay que subir subtítulos nuevos o editarlos en la misma plataforma, que cada vez que ahora mismo es súper fácil, pues dedicar tiempo a ello. Al final, los subtítulos es un contenido que va a estar externo a nuestro vídeo y al final es un archivo de texto muy minúsculo que va a estar en YouTube, que va a estar en la nube genial que es Internet, que va a ser al final un apartado de texto. Al final tener en cuenta que los subtítulos es texto, pues aunque no sea eminentemente visual, ¿vale? Quedaros con que es contenido de texto y todo lo que podamos hablar, si lo podemos subtitular o revisionar para que esté bien subtitulado, y podemos trabajar también nuestras palabras clave en el discurso, ¿vale? Sin que suene muy robotizado y que sea de una manera muy natural, pues todo eso va a ir en favor de nuestro posicionamiento. También trabajar, evidentemente, esto estaría ligado a lo que son propiamente el vídeo tal cual, ¿vale? Pero también hay que trabajar lo que es el canal de nuestro, perdón, hay que trabajar el contenido de nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube nos da opción de integrar enlaces en el cabecero de YouTube, pues enlace. Podemos incluir enlaces a nuestra página principal, a nuestra tienda, a otras redes sociales, a Facebook, a Twitter, a Instagram. Pues todo eso va a influir, incluso si creamos enlaces que van a Facebook, que van a Twitter, van a Instagram, bueno, pues al final es tráfico derivado que primero vamos a poder conseguir quizá seguidores con, interesantes para nuestros perfiles, y esos seguidores pueden terminar aterrizando en nuestra página web. Pero todo lo que sean enlaces a contenidos que nosotros hemos creado, tanto on-page, es decir, nuestras propias plataformas, como en otros directorios, pues bienvenidos sean, ¿vale? Y compartir el vídeo, eso ya formaría casi parte de una estrategia de redes sociales, de contenido, ¿vale? Todo lo que queramos que se vea, igual que decíamos antes de los enlaces, no pasa nada por pedir que nos incluyan enlaces, pues lo que queramos conseguir del usuario, pedirlo. Pues si queremos que el vídeo se vea, pues oye, compartirlo en nuestro blog, en nuestras redes sociales. No tiene mucho más.
Lo que pasa siempre, YouTube nos asustamos porque al final, si nos ponemos, es verdad, si nos ponemos, nos ponemos. No vale crear un vídeo de cualquier manera, pero evidentemente ahora cada vez es muchísimo más fácil crear contenido de calidad en cuanto a nivel visual. Con un móvil de gama media alta, ya tenemos vídeos en alta resolución, por lo menos en 1080, incluso en 4K. Pues bueno, en ese apartado que antes era un punto muy controvertido de una estrategia de contenidos de vídeo, pues ahora es un check, ¿vale? Que lo tenemos ya tenemos la tecnología. Evidentemente, si utilizamos una GoPro y utilizamos drones, y utilizamos todas las complicaciones que queramos añadir, pues bienvenidas sean. Pero por defecto, seguramente nuestra base tecnológica ya va a ser muchísimo mejor que lo era hace 1 o 2 años. Pues bueno, una estrategia de contenidos en YouTube es muy agradecido por el SEO, que una planificación de contenidos reduce todo ese trabajo. Al final, ya digo, esto está a caballo entre el SEO y las redes sociales, pero que cada vez es más importante, porque estamos en una sociedad cada vez en la que prima más lo visual, más que lo textual, la verdad. Y que, evidentemente, esto hay que tenerlo en cuenta. Por ese miedo escénico que se podría llegar a definir, que es el salto a YouTube. Si tenemos una tienda, si tenemos un pequeño negocio, parece que el YouTube nunca va a ir con nosotros, pues porque no estábamos mentalizados o no habíamos caído hasta ahora en este tipo de plataforma. Pero es que, igual que ese miedo escénico que tienes tú de, oye, currarte una estrategia de contenidos de YouTube que va a ir al final en favor de tu posicionamiento web, en la web de tu empresa, en la web de tu negocio, en la web de tu tienda, es que ese miedo escénico lo comparten todos tus competidores. Pues seguramente hay competidores que ya directamente ni han pensado en eso, en una estrategia de YouTube para el SEO, para tu posicionamiento web. Y habrá algunos que sí, pues bueno, forma parte de ese pequeño grupo del que sí. Seguramente te vas a quitar ya muchos competidores y a la larga yo os digo que sí o sí va a favorecer el SEO. Esto sí que es una estrategia que os va a dar, que os va a dar resultado. Digo, evidentemente, cuanto menos invertéis en un principio, pues mejor. Tampoco se trata de poneros a invertir ahora en un pedazo de estudio de grabación. No, no. Si todo puede complicarse hasta cierto punto, pero con un vídeo, ya digo, quedaros con una empresa de esta, como comentaba antes, industrial, una persona con su iPhone, pasaba por las cadenas de montaje, oye, editábamos los subtítulos y oye, ahora mismo es uno de los referentes en cuanto a mecanizados de precisión de la zona. ¿Por qué? Porque hay muchos mecanizadores, muchas empresas de mecanizados que no han pensado en YouTube como una plataforma, como un escaparate visual para el posicionamiento SEO. Pues consideradlo desde el minuto uno en cualquier tipo de estrategia. Aquí os he dejado también una herramienta que en este caso es gratuita, que esta herramienta lo que nos permite es ver las tripas de cualquier vídeo de YouTube. En este caso, pues he cogido un vídeo que es de uno de los programas ahora tendencia, ¿no?, de YouTube, de los que más éxito suelen tener. Pues esta herramienta gratuita que se incorpora a nuestro navegador, lo instalamos en nuestro Chrome. Eso al final es una extensión tanto de Chrome como de Firefox, ¿vale? Y cada vez que entremos en YouTube vamos a ver las etiquetas que utiliza, que estas herramientas no son visibles. Es tanto las etiquetas como las prácticas que utiliza un canal. Este tipo de estrategias no se ven en cualquier tipo de canal. Pero aquí esta herramienta sí que nos dice, mira, este vídeo utiliza una miniatura en alta resolución, ha añadido miniaturas de siguientes vídeos o de vídeos relacionados, ha añadido una pantalla final. Pues todo este tipo de cosas, oye, tenerlas en cuenta tanto para espiar a los competidores si queremos copiar una estrategia de YouTube, como para darnos pistas de cómo poder posicionarnos. Pues fijaos aquí, pues Movistar Plus, Movistar Cero, Cero Two, pues fijaos, La Vida Moderna, pues es un programa parecido del mismo presentador. Pues oye, aquí es la manera de posicionar este programa para los espectadores que buscan contenidos de este otro programa. Pues para que veáis sencillamente cómo poder aprovechar una estrategia de SEO en YouTube para nuestro negocio. También es importante, evidentemente, mucho la geolocalización, que nos acerca a la ubicación del usuario. Cuanto más cerca estamos del usuario, cuanto más cerca está nuestra empresa
en Internet del usuario que está buscando un producto, pues muchísimo mejor. Por eso es importante que una vez que contratemos nuestro hosting, sobre todo si lo tenemos pensado a corto plazo o a medio plazo, tener en cuenta siempre estas cuestiones, ¿vale? Fijaros siempre con la lupa que vuestro hosting, el hosting que tengáis pensado contratar, os dé opción a elegir estas opciones. El centro de datos. ¿Qué es el centro de datos? Pues dónde queremos que esté nuestra web principalmente alojada. Pues en este caso, esto es un plan, creo que es de SiteGround, ¿vale? Es un hosting como puede haber 200.000 más. Eh, yo este hosting, perdón, creo que daba hasta hace poco, por defecto siempre, el centro de datos de Reino Unido o de Estados Unidos, ¿vale? Pero desde hace ya un tiempo, pues ya te da la opción de elegir por defecto Europa. Pues bueno, pues puede suceder que por lo que sea, nosotros estamos creando nuestra web aquí en España, pero es que queremos crear una web que esté bien posicionada pues en Reino Unido, porque tenemos una tienda de gourmet y no solo queremos vender en España, queremos vender en Reino Unido y hemos creado nuestra página web en inglés, aparte de nuestra página en español, con nuestro dominio .co.uk, ¿vale? Y queremos vender en Reino Unido. Pues si no nos damos cuenta, igual al crear nuestra web, elegimos directamente Europa. Pues bueno, pues yo os digo que un apartado de geolocalización, en este caso estaríamos perdiendo un factor importante porque pudiendo elegir Reino Unido, estamos eligiendo un centro de datos más global. Pues todo lo que sea intentar localizar nuestro sitio web más cerca del posible comprador o del cliente potencial o del nicho al que queremos atacar, pues todo va a ir muchísimo más en favor de nuestro posicionamiento, ¿vale? Al final es la suma de geolocalización y SEO es lo que nos da el SEO local. Si estamos hablando de hacer un SEO en Zaragoza, en Madrid, en Barcelona, esto ya nos va a dar igual, ¿vale? Con estar en Europa nos vale. Pero si hablamos de planes de internacionalización, pues tened en cuenta este apartado siempre a la hora de elegir vuestro hosting. La importancia de la estrategia de público desde el minuto uno es lo que nos tiene que hacer pensar en, oye, nuestro negocio, dónde queremos centrarnos? ¿Va a ser un SEO local? Vamos a hacer un SEO, pues ya no hablo de SEO local quizá a nivel de ciudad o de provincia, sino lo considero casi a nivel de España, ¿vale? Si tengo una empresa grande que tiene clientes internacionales, pues para mí el SEO local lo intentaría definir como el SEO pues, en español, ¿vale? Pues para nombrar la palabra España o que estamos con sedes en Madrid, en Barcelona, o intentar hacer un SEO local. O un SEO internacional, pues si estamos en un SEO internacional, habrá que tener en cuenta no dar más importancia quizá a unos países que otros, sobre todo si imaginar que tenemos una web en inglés y queremos hablar de Reino Unido. Pues bueno, pues si queremos vender simplemente en Reino Unido, pues atacar la palabra clave Reino Unido, la dirección de contacto que sea Reino Unido, el dominio que sea de Reino Unido, todo eso hay que tenerlo en cuenta siempre desde el minuto uno. Y no pasa nada por hacer un plan muy escalable. Yo tengo mi empresa que se llama pues, zapatillas baratas, ya digo, zapatillasbaratas.com o .es, mejor dicho, porque lo quiero posicionar en España, pero oye, que es que me va genial el negocio y ahora quiero vender en Reino Unido, pues evidentemente no, con zapatillasbaratas.es en Reino Unido poco te vas a comer. Tendrás que comprar un dominio, tendrás que estudiar qué tipo de búsquedas se realizan en Reino Unido, si también es chip SUS en Reino Unido o tienes que comprar tanto el dominio específico como la geolocalización que hemos dicho antes de que el centro de datos esté en Reino Unido, que la web esté evidentemente en perfecto inglés, que la dirección de contacto si tenemos un proveedor o un representante o un distribuidor localizado en esa ciudad, pues poner los datos de contacto de esa persona con su dirección fiscal, ¿vale? Todo eso va a ir en pro de al final de una imagen de SEO internacional. Aquí es lo que habría que diferenciar entre los dominios .es, que al final son los nacionales, ¿vale? De los dominios genéricos, los .com, los .org, los .info. Si queremos posicionarnos en España o en cualquier otro país, si queremos atacar sí o sí ese país de una manera muy específica,
comprar siempre lo primero el dominio nacional de ese país. Los .com, los .org, los .info, bueno, los dejamos para más adelante, sobre todo si queremos hacer una estrategia un poco más global. Si queremos vender a toda Europa, pues evidentemente el .com será nuestro primer paso, pero el segundo paso será que es que al final es el chocolate, el oro, comprar el Francia, el .fr, el .d de Alemania, buscar, intentar comprar al principio de una estrategia de SEO internacional todos los dominios que sean posibles nacionales. Digo, porque lo que no hagáis ahora, seguramente igual os vais a ver forzado a hacerlo dentro de unos meses. Y ya digo, son ese chocolate, no son 10, 12, 15 euros como mucho por dominio. Eso, si tenemos un plan de negocio serio, no debería suponer ningún problema. Oye, que dentro de que pasa un año, pasan 2 y no hemos salido de España, pues oye, pues los dejamos que caduquen los dominios, no pasa nada, ¿vale? Pero si tenemos, aunque sea un 1% de mentalidad de internacionalización, si estamos pensando en que nuestra marca que es original y queremos vender además en España a futuro en Reino Unido, en Francia, oye, no pasa nada por tener ya registrados esos dominios, que nunca se sabe, ¿vale? El hosting en el servidor cercano, esto es lo que hemos comentado. Google Search Console también es una herramienta, la que hemos visto antes y que la que quizá estamos haciendo más referencia hasta ahora. También tengo un apartado en el que nos da la opción de geolocalizar. Es decir, yo tengo mi página web y decirle en Google Search Console, a ver, esta página web quiero que esté geolocalizada en España o quiero que esté geolocalizada en Reino Unido. Al final, se trata de que todos esos factores sumen, tanto lo que es el dominio, como dónde está alojada la web, qué proveedor de hosting tienes, porque igual un proveedor de hosting que es de España, pues seguramente no tenga la misma relevancia para Google que si lo hemos reservado en un hosting que es propio del país en el que queremos hospedar nuestra web. Os hablo de un proyecto reciente mío, pues queríamos posicionar una web en Rusia. Pues sí, aquí te dejaba, yo aquí podía haber reservado mi dominio en ruso, el .ru. Aquí hay soluciones en España para reservar ese dominio y también las hay internacionales, GoDaddy o muchas de este tipo de plataformas globales, ¿vale? Que principalmente o son con sede en Reino Unido o en Estados Unidos. Todas ese tipo de grandes marketplaces de dominios me daban la opción de comprar un dominio en ruso, pero la mejor opción era ¿qué proveedor de dominios hay en Rusia? Pues en reg.ru, es el referente de dominios en Rusia. Pues aunque sea en ruso la web, con el traductor de Google comprar el dominio en ruso. Y a corto plazo ya se han visto resultados de proyectos de la competencia que nacieron en el mismo momento que nació de empresas que compraron el dominio en otro tipo de tiendas que los que lo compramos en donde vamos a ofrecer nuestro negocio. Pues ese tipo de cositas, que al final son tips, son consejos, tenerlos siempre muy presentes. Bueno, y quedado también con la posibilidad de eso, de la escalabilidad. Si tenemos incluso un WordPress, ¿vale? Creo que aquí de los asistentes hay mucha gente pues que me preguntaba antes por plugins de WordPress, pues este plugin es el principal, el WPML, que al final es el WordPress multilingual, pues es el que hay que tener instalado pues para que te haga mucho más llevadero tener nuestra página web, que nunca jamás incluso pensamos que nuestra web podría estar en inglés o en francés, pues instalando este plugin, luego siguiendo los pasos que me guía la propia instalación, nos da la opción de convertir nuestra página web en multidioma, ¿vale? Al final no se trata de traducir tampoco una página tal cual, eso ya sería casi un plan de internacionalización, ¿vale? Pero bueno, nos da la opción, nos brinda esa opción, ¿vale? De convertir una página web, aunque esté solo en un idioma, en tantos otros idiomas como queramos atacar. Sí, a mí aquí quería también señalar, igual que antes hablábamos de los dominios, pues están los subdominios, los subdirectorios. Yo tengo mi dominio .francia, porque quiero vender en Francia. ¿Hago bien o hago mal? Podría incluso ahorrarme comprar un dominio y tener un subdominio. O incluso no hace falta ni gastarme un céntimo más. Puedo crearme un directorio dentro de mi página web que sea /fr
y ya está, no hace falta que sea mi dominio.fr. ¿En qué se diferencia este tipo de estrategias? ¿Qué tipo de consideraciones tengo que tener en cuenta? Pues bueno, ya digo, los dominios que son nacionales, evidentemente siempre va a primar por encima de cualquier otro tipo de dominios. Las siguientes soluciones ya son más, más similares. ¿Qué pasa? Que si yo tengo mi tienda online y lo estoy petando en España, si ahora yo quiero vender en Francia y lo creo tanto como lo creo en un subdominio, ¿vale? Esa autoridad que yo me he ganado, esa reputación que yo me he ganado en España, la voy a perder, porque para Google, a ojos de Google, un subdominio es una web que nada tiene que ver con la web principal, ¿vale? Aunque sea un subdominio. Mi subdominio va a tener va a partir de cero a la hora de posicionarme en Google. Por eso, quizá la práctica que es más llevada a cabo por la gente que le da pena perder la autoridad o la relevancia o quiere presumir de ser una web global o con una ambición internacional, la práctica quizá más extendida es crear subdirectorios. Pues aquí yo puedo tener mi dominio.com con un WordPress en español, pero en FR, en la carpeta FR de mi hosting, puedo crear otro WordPress y que sea en francés, o en la carpeta de E puedo crear otro WordPress y que sea en alemán, y pueden ser páginas completamente diferentes porque los públicos de estos países se comportan de manera diferente. No, los españoles no se comportan igual que los franceses ni los alemanes. Eso a nivel digital también es así. Así que a nivel profesional, sí que es verdad que más profesional sería tener un dominio propio de cada país, pero no pasa nada si queremos empezar a probar, si queremos probar cómo se comporta un tipo de público a nivel internacional, pues empezar quizá con subdirectorios, ¿vale? Son las tres caminos que hay que elegir uno de ellos cuando queremos internacionalizar nuestra web. Los consejos, pues aquí lo que decía, comprar varios dominios, no escatiméis en comprar dominios, que es que al final, a poco que si explota vuestro negocio enseguida, poco van a tardar los robots automáticos que están por internet en enseguida comprar los dominios análogos, los dominios de otras extensiones, para que luego chantajearos y pediros pues 200, 300, 500 euros por dominios con otras extensiones, ¿vale? Es el chocolate del oro, por eso no tengáis ningún tipo de preocupación. La permanencia, este sería otro factor clave del SEO off page. ¿Engancho a los usuarios o se van? En este caso lo que utilizamos son las herramientas la herramienta principal es la de Google Analytics. Google Analytics es una herramienta gratuita de Google que simplemente nos damos de alta, nos va a dar un código que nos va a decir dónde lo tenemos que meter en nuestra página web. Puede ser, suele ser siempre dentro del HTML de nuestra web, pero vamos, es una mecánica muy sencillita, ¿vale? Google en todo momento te va a guiar dónde tienes que insertar ese código en tu página web para que empiece a rastrear, para que puedas para que puedas rastrear las métricas y empezar a monitorizar tu página web. Pues bueno, una vez que ya hemos hecho este paso que ya digo, son 10-15 minutos, ¿vale? Dar de alta nuestra web en Google Analytics. Si entramos la primera vez en Google Analytics, después de una semana, después de un mes, después de lo que sea, el panel por defecto que siempre vamos a ver sería este. Sería pues la duración, los usuarios, las sesiones, las páginas por sesión, todo esto. Pero en este caso me quiero centrar en la permanencia, porque es el quinto factor en importancia quizá de posicionamiento off-page. En este caso, veréis siempre la duración media de la sesión y la tasa de rebote, que es lo que os comentaba antes un poco de soslayo, ¿vale? Estas dos métricas son claves también para Google, porque igual que las ves tú, las ve Google. ¿Cómo se calcula la duración media? Pues bueno, la duración media de la sesión es la duración total de todas las sesiones activas, contadas en segundos, dividida entre el número de sesiones. Es decir, pues lo que, vamos, es la definición más técnica, pero yo creo que a nadie le sorprende esta definición, ¿vale? La duración media, las sesiones activas, lo he querido poner en rojo. ¿Por qué? Porque esto nos va a afectar a la siguiente consideración. ¿Cómo se calcula la duración media? Pues imaginad, aquí os he puesto un ejemplo muy gráfico y para que lo entendáis muy rápidamente, que al final siempre es un concepto que es quizá de los más difíciles de entender a primera vista. Pongamos que yo entro en mi página de inicio, entro a las 12 de la mañana y veo todas las opciones posibles en la página de inicio, ¿vale? Al final, después de ver la
página de inicio, me decido por una sección en la que hago clic para entrar en ella a las 12:02, ¿vale? Hago clic y voy a una tercera página. Y aquí a las 12:04 de la mañana hay algo que me gusta que lo veo, oye, empiezo a leer, es un artículo de la leche y estoy hasta las 12:20 leyendo. Oye, que he entrado a las 12 y a las 12:20 todavía estoy en esta página web. Y al final, oye, me ha gustado mucho la página web y me voy. Si cojo y cierro el navegador y me voy. ¿Esa duración media qué sería? Si solo fuera ese usuario, pues dices tú, pues 30 minutos de sesión. Si al final me he ido a las 12:30, desde las 12 que he entrado en la página web, joder, vaya pedazo duración media. Eso en Google Analytics se tiene que notar. Tiene que haber un pico ahí de la leche. Menudo, como pongo aquí, menudo feedback, ¿no? Menuda valoración. Pues aquí está la trampa y es lo que siempre lleva a confusión. Y siendo que es una de las métricas que tú la ves a primera vista y es las que más fácilmente entiendes, tiene trampa. Y es lo que hay que entender y por eso me quiero detener aquí un poco. Pues no, al final lo que mide Google es la duración media entre la primera interactuación, es decir, entre que has aterrizado tú en la página web y la última interacción que has hecho en tu página web. Es decir, en este caso, con el mismo ejemplo, yo he entrado a las 12, ¿vale? He hecho clic, me he ido a una segunda página, ¿vale? 12:02. Y a las 12:04 he entrado porque había hecho clic y ahí está. Pues bueno, la duración media de la sesión va a ser de 4 minutos, no va a ser de media hora, porque a partir de las 12:04 yo ya no he hecho nada más en esa página más que leer. Y como me he ido, he cerrado, para Google ese tiempo no lo tiene en consideración. ¿Vale? Ese tiempo no va a ser medible dentro de la duración media de la página web. Por eso he querido incidir en esta métrica, porque es muy fácilmente llevarse equívoco cuando entramos la primera vez en Google Analytics para analizar nuestros SEO. Si está funcionando nuestra estrategia de captación de usuarios y le estamos dando contenido y de repente vemos que, joder, yo aquí me estoy curando unos contenidos de la leche y la duración media de la sesión son no sé cuántos segundos, cuando podría ser perfectamente de 5 minutos porque me estoy currando aquí unas guías de la leche, unas reviews de la leche, pues no, pues la duración de la sesión es lo que es, entre la primera interacción y la última interacción, ¿vale? Entre el primero y el último hit. Cuando el usuario se va de la web, Google Analytics no lo registra, ¿vale? Eso es lo clave. Por definición, la permanencia de la web tenéis que tener en cuenta que Google la reinicia cada 30 minutos. Es decir, si yo estoy en una web una hora, para Google no va a ser un usuario que ha estado en una sesión de una hora, sino va a ser van a ser 2 usuarios que han estado media hora cada uno, ¿vale? Es su tope. Ahí es donde la cookie de Google, que la advertencia siempre que tenemos de las cookies, pues que sirve para este tipo de cosas. ¿Cómo aumentar la permanencia? Pues evidentemente escribir contenidos largos, pero además no solo escribir, sino por eso os decía antes la importancia de hacer una estrategia de contenidos en otro tipo de plataformas como puede ser visuales, es decir, YouTube o Vimeo o análogas. Incrustando contenido multimedia. Con incrustar contenido multimedia no quiere decir incluir un enlace a un vídeo de YouTube que me abra una página externa, sino embeber el vídeo. Nos da la opción cualquier tipo de página de fácilmente integrar el vídeo y que se vea dentro de nuestra página web. Pues si la gente le da play, pues bueno, va a estar el contador contando la permanencia mientras está viendo ese vídeo, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta que luego va a haber una última interacción, ¿vale? Por eso la importancia siempre de añadir al final de un artículo o en una página de servicio incluso, añadir siempre una llamada a la acción. Además, ese sentido o ese ánimo de convertir la visita en un posible cliente, está el ánimo de tener la capacidad de identificar que ese usuario sigue vivo, ¿vale? De que ese usuario ha estado hasta ahora en nuestra página web y ha estado activo, ha estado con las luces, ha estado con los ojos bien abiertos. Pues puede ser a través de un formulario de contacto al final de la página, puede ser con otras noticias que te pueden resultar interesantes, otros servicios relacionados. Piensa en una tienda en un negocio de interiorismo, pues puede haber gente que haya llegado a través de pues, ideas de interiorismo y luego contenido relacionado, oye, interiorismo a medida, interiorismo artesanal, interiorismo, pues diferentes apartados de nuestra página web, ¿no? El caso es que el usuario siga vivo en nuestra página web y siga navegando por ella. Fomentar los comentarios, pues evidentemente si tenemos una web en la que
estamos monitorizando los comentarios, no dejar los comentarios y que la gente comente y olvidarnos, sino si habilitamos los comentarios, también está tener en consideración estar activos nosotros para estar pendientes, para responder rápidamente a los comentarios, para dar un poco de feedback y para alimentar un poco la conversación, ¿vale? Y este pues otro tip que lanzo que es los clásicos botones de anterior y siguiente, sobre todo en lo que son apartados que son de blog, de noticias, pues sustituirlos por recomendado para ti, te puede interesar, seguramente el te puede interesar es el más manido ahora, pues bueno, funciona seguramente mucho más que el siguiente u otros contenidos, pues dar un poco más de vidilla a ese tipo de contenidos. Y si queréis, voy a dejar tiempo ahora para repasar preguntas. No sé si tenéis alguna pregunta más. Voy a repasar ahora mismo preguntas, ¿vale? Si podéis escribir ahora alguna pregunta que tengáis en mente, intento responder ahora a las que vea así más interesantes, ¿vale? ¿Consideras incrustar algún vídeo en la propia web que ya se tienen en YouTube? ¿Ayuda al posicionamiento en Google de la página? Sí, ya justo lo he comentado. Creo que esto además, si lo comentaba en la pregunta de hace 20 minutos, pues sí, ya he dicho que sí, ayuda siempre. Porque Google además, uno de los apartados de la calidad ya no es el tiempo de permanencia que puede generar un vídeo incrustado dentro de nuestra página web, sino es la calidad. Google identifica si una página web está compuesta solo de texto o está compuesta de texto, está compuesta de imágenes, si esas imágenes son de stock, es decir, son imágenes gratuitas que todo el mundo tiene, el clásico que todos hemos visto de negocio de dos personas dándose la mano, pues esa imagen está manida no, lo siguiente, está súper reproducida en Google. Esa misma imagen seguramente la tendrán 200.000 empresas más en Internet cuando hablan de negocios entre empresas. Pues igual una imagen personalizada de nuestro propio equipo, de nuestro propio negocio o editada con Photoshop, de darle un poco la vuelta, incrustar texto. Pues bueno, Google identifica si el texto, las imágenes, si son de stock o si no son de stock, si son infografías, es decir, no son simplemente fotos o imágenes, sino que tienen contenido propio. No vas a saber leerlo de momento. Estoy seguro que más pronto que tarde Google identificará textos dentro de las imágenes, de momento no. Y eso será un apartado que más nos centraremos mañana en el SEO de las imágenes y la importancia que tienen. Y también todo lo que podamos añadir de manera visual. Google va a premiar si integramos vídeos, si integramos PDFs. Todo eso para Google va a ser que te has currado tu publicación, que has enriquecido mucho tu web. Pues todo eso va a ir en favor. La geolocalización del hosting se puede cambiar cuando quieras, es decir, si está puesto en Europa y luego me doy cuenta que me interesa el Reino Unido, se puede cambiar. Depende del proveedor, ¿vale? Antes no, antes sí que era una cosa que cuando contratabas un hosting te decía, ten cuidado, el que elijas no se puede cambiar, te lo ponían siempre pequeñito. Quiero recordar, a ver si algún proyecto hemos tenido que cambiar recientemente la geolocalización. No me suena ninguno, pero yo creo que en SiteGround, por ejemplo, sí que dan esa opción, ¿vale? Yo creo que ahora mismo sí, lo único que te queda en una copia, hablando con el servicio técnico, eso desde tu panel no lo puedes hacer, eso estoy seguro de que no, de que tú dentro de tu panel de administración de usuario no vas a tener un botón que te va a decir, oye, ¿a dónde quieres estar en Europa? ¡Pum! Seleccionar, guardar, no. Vas a tener que hablar con el servicio técnico y decir, oye, me interesa cambiar mi centro de datos o mi hosting que esté en otro sitio. ¿Qué tengo que hacer? ¿O me lo podéis cambiar vosotros? Eso seguramente yo creo que no habrá mayor problema porque se trata de coger tu copia de seguridad de la página web y llevar a otra base de datos, ¿vale? Eso lo pueden hacer desde el panel de administración o de gestión de tu hosting, pero tú como usuario seguramente no. Si entro en una web y salgo cerrando a los 10 minutos desde la página inicial, ¿cuánto tiempo considera Google Analytics? 0. ¿Vale? Si entras y sales, la tasa de rebote es 100% y la duración media de la sesión es 0. No tiene más. Es así de cruel. Por eso la importancia de los CTAs, de las llamadas a la acción.
de intentar mover al usuario a través de la página y siempre un poco reconduciendo con un ánimo de conversión. Es decir, si yo vendo zapatos, pues bueno, la primera página que sean las novedades, no te pierdas las últimas novedades, un banner bien grande para que hagan clic. Bueno, ya tengo al usuario un poco enganchado. Y luego ya pues puedes dividir pues, por marcas, por ofertas, por gamas de precios, por lo que sea. Pero si entramos en una página web, entramos y salimos, ¿qué le estamos diciendo a Google? Oye, esta página tiene poco de interés, la verdad, para el usuario. Otra cosa es las páginas que son landing pages, ¿vale? En ese tipo de páginas, Google sí que ya es capaz de reconocer cuando una página web, evidentemente, si tengo mi sitio web y solo compro en una página web porque tiene un ánimo puramente comercial, ya te digo que por defecto ya va a ser muy difícil de posicionar. Porque una página web que solo consta de una página web es muy difícil de posicionar, prácticamente imposible entre los primeros resultados de búsqueda, sobre todo si nuestra competencia, nuestro sector no funciona así o no tiene ese tipo de estrategias. Pero Google, por ejemplo, bueno, más que Google, en cuanto a Google Analytics. Por eso la importancia de saber entender este tipo de conceptos del rebote. Si yo tengo, por ejemplo, una web que he creado para hacer una campaña de publicidad, ¿vale? En la que yo me estoy pagando a Google Ads para que mi página salga, pues evidentemente no lo dirijo a la página de inicio y que el usuario ahí empiece la navegación, lo dirijo ya a la página de producto final. Si estoy vendiendo aceite, no lo llevo a la página principal de mi almazara, lo llevo directamente a la página de producto final, donde está la garrafa de 5 litros para llegar y comprar, y si al usuario ese no le gusta, pues que ya tenga la capacidad en otros productos relacionados u otras cantidades, pues ya pueda moverse ahí el usuario. Pero ya que ya premiarle un poco o estar en paralelo en su ánimo de conversión, en su ánimo de comprar, ¿vale? Pues bueno, en ese tipo de campaña, ese tipo de páginas que ya son finales, es decir, que tú llegas y te quedan dos opciones, o comprar o te vas, pues por eso hay que tener en cuenta la estrategia que estamos llevando a cabo en nuestra página web. Si tenemos una estrategia en la que simplemente tengo una tienda online y en la que estoy haciendo mucha publicidad, pues si tengo una tasa de rebote del 80%, pues es que va a ser lo normal, no hay que preocuparse por ello. Es que el usuario no le quedan más narices que o me compra el producto o se va, porque está directamente aterrizando en las páginas de producto. No le quedan más narices, o me compra o se va. Pues una tasa de rebote del 80% es lo normal, o el 90%, no hay que asustarse por eso. Pero si estoy haciendo una estrategia para que mi usuario me conozca los diferentes servicios que ofrezco, se entre por el blog, vaya a la página de contacto, o busque más información o lo que sea, o conozca, tengo un gabinete de derecho y conozca otros servicios que ofrezco, pues ahí la tasa de rebote me interesará que sea muchísimo menor, porque ahí mi ánimo es otro, no es directamente que me compren y ya, sino que me conozcan, que conozcan mis servicios, que vean todo lo que puedo ofrecer, sobre todo si ofrezco servicios integrales, pues hay que saber qué es lo que estamos ofreciendo y qué queremos conseguir. ¿Qué pasa con las homepage? Que no vas de una página a otra. En las one page, efectivamente, en las páginas one pages tú tienes los enlaces arriba, suelen ser la maquetación siempre suele ser la misma. Arriba tienes como si fueran botones, como si fueran diferentes enlaces a otras páginas, pero lo que te conducen es a diferentes alturas de una misma página, ¿vale? Ese tipo de páginas pues son para negocios muy pequeños o quizá para productos muy específicos y queremos tener su propia página web pues para darles una relevancia muy especial, ¿vale? Eso ya sería quizá en cuanto a más marketing de psicológico, ¿vale? Pero si queremos posicionar un producto con una one page va a ser muy difícil. Se me ocurre que la única salida que tienen es pues para darle un poco de autoridad, un poco de relevancia, un poco de reputación a un producto que queremos darle su propia página web, pues para destacarlo. Pero sí, las one page es eso. Por eso las métricas de las one page hay que tenerlas con cuidado. Seguramente si tenemos un negocio que nos queremos tomar en serio, con una one page no vamos a ningún lado y por eso el Google Analytics tampoco nos debería preocupar mucho. Bueno, muchas gracias a todos los que os estáis despidiendo ya. Yo sigo aquí respondiendo alguna pregunta más, ¿vale? Si Google dedica X tiempo a rastrear toda la web completa o cada una de las páginas que tiene esa web, ¿por qué no es lo mismo una página pequeñita de un negocio local que la del Corte Inglés, por ejemplo, con multitud de subpáginas? Primero,
Sí, es una pregunta interesante. Primero, evidentemente, por autoridad. Lo que veíamos, el factor principal es la autoridad de dominio, la autoridad de página, igual que Amazon. Amazon, pues el mayor gigante de Internet, o Wikipedia, pues también son miles y cientos de miles, millones de páginas las que tienen. ¿Por qué Google puede dedicar más tiempo a esas páginas que a la mía? Precisamente por eso, porque son mastodónticas, son ya socialmente son las referentes, siempre han sido así y siempre lo van a seguir siendo. Evidentemente, por eso la importancia bueno, antes que nada, sí que un pequeño tip. Una vez que tú intentas posicionar una página web, no le estás diciendo a Google, oye, rastréame hasta las tipas, hasta la cocina. Hay otros métodos que son más avanzados de SEO. Es decir, están las webs canónicas. Si yo, por ejemplo, imagina que vendo zapatillas, ¿vale? A Google le puedo decir, oye, tengo una página para esta misma marca de zapatillas en rojo, otra para zapatillas en verde, otras zapatillas en azul, otras en amarillo, o que cambian, yo qué sé, el color de los cordones o lo que sea. Son productos que es el mismo producto, pero con diferentes variaciones, y cada una de esas variaciones las tengo en diferentes páginas. Vamos a pensar que lo he querido hacer así porque sí, que no lo he querido hacer con un desplegable en la misma página de producto. Bueno, pues para ahí a Google hay una manera de decirle, oye, esta página web es la canónica, es decir, es la principal, la de las zapatillas rojas. Pero la gente que busque zapatillas de color azul o las zapatillas Nike de tal modelo, que me conduzcan a la página principal. Y luego ahí la gente ya podrá navegar a los diferentes modelos, a las diferentes variaciones, pero que siempre, si tienes que rastrear, con que rastrees la principal, ¿vale? A partir de la que he hecho copia-pega, a partir de la página madre, con que me rastrees hasta ahí me quedo tranquilo, porque la gente que llega hasta la página madre ya se preocupará de llegar a las páginas hijo. No pierdas tiempo en rastrearme todas las páginas hijos de un producto, las páginas hijos de una página de servicio, ¿vale? Esas son las canónicas. En WordPress también es muy fácil con plugins, eso lo veremos mañana, decirle, oye, esta web es canónica, no hace falta que me rastrees más abajo de aquí o no tengas, mejor dicho, no me consideres que otras páginas que hablan prácticamente lo mismo son contenido duplicado, sino que son pequeñas variaciones. Tú premiame la principal y el resto ya se encargarán los usuarios por su propia navegación. Bueno, hasta Pues luego. si te parece, José Antonio, menuda sesión intensa, madre mía, cómo Ya, te lo has ya lo he trabajado, advertido, ya lo he advertido. madre mía, cómo te lo has trabajado y no has dejado, vamos, te diría, has tocado todo, ¿eh? Es Uf, una y lo que queda pasada mañana. lo que queda mañana. Bueno, si os parece, que mañana seguimos, que gracias, José Antonio, por impartirnos esta sesión, que estas son de las sesiones que merece la pena colgarse en YouTube porque tienes que ir paso por paso y diapositiva por diapositiva repasando la información porque es tanta que... Sí, sí. Y la Es verdad que es que o lo que comentábamos antes, o nos metemos de lleno, o si nos quedamos simplemente con las ideas, parece que no aprendemos nada nuevo. Con que me lo ha aprendamos. avisado, me lo ha avisado. Antes de comenzar la sesión dice, aquí o nos metemos a tope o nada. Y he dicho, nada, nada, sin miramientos. No, es mejor casi que sea un poquito más completo que se quede corto. Y que si te quieres adentrar en conseguir más información, lo puedas hacer ya viendo la presentación y el vídeo y repasándolo, ¿vale? Muy bien. Entonces, sí, os pasaré el PDF, pero mañana cuando acabemos ambas sesiones, pasamos el PDF completo de ambas, ¿vale? El vídeo de YouTube ya tardará un poquito más, pero el PDF sí, mañana lo tenéis, ¿vale? Entonces, que lo podréis consultar. Y que eso, que no quiero resolver más de cuarto, que en principio, siempre que se puede, pues queremos ser puntuales. Que gracias por estar ahí y que nos vemos mañana y que gracias, José Antonio. Menuda Muchas gracias a pasa todos. un poco, relájate porque la verdad es que ha sido intenso. Muy bien. Muchas gracias. Hasta mañana. Cuidaros mucho. Adiós a todos. Hasta mañana.